Suscríbete a La Panterita. Ludi Belleza, CCPA, 80 años enseñando inglés. Gómez y Par, tu mejor opción. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buenos días, Arturo. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, señor. Saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Hoy está de cumpleaños el niño Jorge. Perdón, Jorge Sosa. Hoy digo oficialmente que dejó de ser niño. Hablo bien en serio, ¿eh? Le digo a la audiencia, no estoy hablando de joda. Ya sabe Luis que a partir de ahora ya comenta Jorge Sosa, no Jorge el niño. Primero que su nombre no es niño. Él no es niño. Él es de nombre Jorge Sosa. Porque muchos están confundidos y le dicen niño, señor niño. Y no puede ser señor niño porque su nombre no es niño. El apodo es, así como Infanto. Infanto, ¿verdad? Que cree que él es Infanto. Se llama Víctor, no se llama Infanto. Y se quedó como Infanto y él se presenta mucho gusto Infanto. Infanto no es Infanto, él es Víctor. Cuando vino tenía 14, 15 años y el niño era muy chico y muy mitaí, entonces le llamamos niño. Hoy dejó de ser niño. Si quieren felicitarle a Jorge Sosa, háganlo porque se llama con Luis. Después tenemos una entrevista a las 11:30, creo, con el presidente de la Federación de la Intermedia, que arranca el viernes. El viernes arranca. El viernes arranca, así que con Jorge Sosa en los comentarios. No más Jorge el... Él es Sosa Arias. No, eso es otra cosa. Sosa Arias. No, eso es otra cosa. Se inaugura el campeonato de la intermedia. Pastoreo busca cancha. En instante estamos con la intermedia. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción, y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Caturé y San Cristóbal. La Agrícola de Seguros Generales, que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. ¿Cómo te va, Víctor González, presidente de la intermedia? Ya arranca el campeonato el viernes. ¿Cómo te va, Víctor? Buen día. Buen día, Arturo, un gusto saludarte a vos, a Jorge, a Víctor, al profe Denis y a tu gran audiencia a disposición de ustedes. Bueno, Víctor González, presidente de la intermedia, arranca el campeonato de la intermedia, 16 equipos. Contanos la expectativa que te da a vos como presidente de la intermedia, contanos. Feliz, ¿verdad?, por otra oportunidad de trabajo que van a tener los clubes y todos los actores. Los principales actores son nuestros jugadores, ¿verdad? Y feliz por esa oportunidad que nos está dando otra vez el Ministerio para presentar un campeonato a nuestro querido Paraguay. Bueno, con relación a la intermedia, los equipos, están los que bajaron con alma de primera, están los que ascienden buscando un ascenso a primera. Vaya este juego de palabras, Víctor. Sí, estás muy inspirado, Arturo, te escucho. Bueno, te estoy hablando justamente. Hay un partido, por ejemplo, Luqueño River, en cancha de Luqueño. Así mismo, eso es viernes. Antes de eso tenemos en Santaní. Santaní juega con Fernando, ¿verdad? Lindos partidos tenemos en la intermedia. Son grandes clásicos, grandes partidos. Y hay grandes sorpresas también en los resultados cada fin de semana. Sí, señor. ¿Dónde se inaugura oficialmente la intermedia? En la cancha del Club Martín Ledesma, sería eso el sábado a las 10 de la mañana. Martín Ledesma juega con Rubio Ñudo. El nombre de nuestro campeonato lleva los nombres de dos personas que vieron mucho por el fútbol. Uno es el doctor Luis Lescano, quien fuera directivo del Club Rubio Ñu,
y el otro es el presidente, que fuera envidia también, Julio César Ortiz, de Club 2 de Mayo. Quiere decir que oficialmente, aún jugándose viernes, el campeonato queda inaugurado. Repetimos, Víctor, por favor. El día sábado a las 10 de la mañana en la cancha de Martín Ledesma. Encuentro Martín Ledesma, Rubio Ñu. Bueno, y Pastoreo reclama cancha, pide cancha. Sí, está hablado con el presidente del Club General Caballero. Esta tarde Michel, que es de competiciones, está trabajando el tema, pero si por ahí no llega, estamos teniendo otra posibilidad, que sería la cancha María Auxiliadora, que está ahí cerquita de Pastoreo. Cerca de Pastoreo. Bueno, ¿qué más, Víctor, compañero, con relación a la intermedia? Lo que ustedes consideran? Presidente, para recordar, en cuanto al calendario que se había aprobado inicialmente, eso ya no tuvo cambios. ¿Cuántos adelantos va a tener la intermedia durante esta temporada? Bien, Víctor, 2 adelantos, 1 en cada rueda. Uno en cada rueda, y termina en el mes de Así octubre, mismo. eso no se modifica. Termina en el mes de octubre. Lo más lindo que tenemos ahora en intermedia, gracias al gran trabajo que están haciendo los consejeros de la Asociación Paraguaya de Fútbol y el Presi Robert, es que todos los partidos van a ser televisados. El 100% de los partidos de la intermedia van a poder visualizar todos los habitantes de nuestro querido país. Y María Auxiliadora en Mingaguazú, ¿es verdad? En Mingaguazú de Arturo, así mismo es. Bueno, ¿qué más, Víctor, con relación a la intermedia, deseando lo mejor a todos en la intermedia, que sea un gran campeonato, Víctor? Agradecerle a ustedes por el apoyo, por el destaque de siempre, ¿verdad?, para que esta categoría vaya fortaleciéndose dentro de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Un abrazo grande para ustedes y que tengan también unas jornadas bendecidas en todos los partidos de la intermedia. Gracias, muy amable. Víctor González, presidente de la intermedia. En EMSA Inmobiliaria podés ser propietario de un lote hoy mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes, @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy, Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechugón Ram 2022 5K, Granja Avícola La Blanca S.A. Por sus 55 años estará llevando a cabo la corrida Pechugón Ram 2022 el domingo 3 de abril, desde las 7 de la mañana en el Parque Guazú Metropolitano. El evento cuenta con la dirección técnica de Paraguay Maratón Club. Inscripciones abiertas en www.pmcpy.org. Pechugón Ram 2022. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebella Casi, R.I.2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Kilómetro 30 hizo Carollo Club el Mensú. Sí, sí. ¿Quién hizo el Mensú? No sé, no. ¿Vos no escuchaste nunca la música del Mensú? No, señor. Vos no escuchaste, Denis Canilla, vos no. Sí. Y va a disfrutar mejor de la música nuestra. Bueno, eso es consignación al Mensú. ¿Qué pasa, niño? Primera que escucho, admito que primera vez. Bocadito, todo. Sí, niño. gracias, después vamos a compartir con los compañeros. No, yo no dije que no vamos a compartir con los bocaditos. Cumpleaños. Si quieren felicitar a los niños. Igual quiero hacer un pedido al comité, señor. Sí. Que estudie, como ya quedó el apodo niño, que estudie. No, yo te voy a moción. decir bien sincero. Hay una equivocación, porque vos no sos luego niño, pues. Tu nombre es niño. Déjame el apodo, porque ya quedó, para ver qué hacemos. Estuve buscando ya. Y vamos a encontrar. El comité se reunió, pero el niño dejó de ser niño. Hagamos las cosas como tienen que ser. A este grandulón viejo no le puede decir niño, porque le va a alterar el pensamiento de una criatura. Él le ve al niño. ¿Cómo vio un niño? Matungo viejo. Hoy 40 años ya. Uno se viste en el diario, dice, antes era el diario, ahora creo que es redes sociales. Dice, se busca, dice, personal que tenga de 15 a 40, de 25 a 40, dice. A la puta. No quiere más gente de 40 años para arriba. Quiere decir que ya grandulón viejo. ¿O no es cierto? Y si ustedes no quieren opinar, el comité, esto yo no decido, esto lo decidió el comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Ahora mandar una nota a los compañeros, yo conozco esta historia, le pedí una reconsideración. ¿Verdad, niño? Un pedido especial. Un pedido. Viste que se apoderó de él. Ya quedó el apodo. Ya quedó, pero no, es niño. ¿Cómo le vas a entender? Dejó escapar unas lágrimas a mitad ahí.
años grandulón viejo. Estoy hablando en serio. No va a ser más niño. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8, seguinos en redes. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Cuando compras cables, decidí tranquilidad. Exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Si te dicen que estás demasiado tiempo mirando el celular, deciles que estás generando ganancias. Ingresa hoy mismo a Slots del Sol Online y empezá a jugar con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Slots del Sol Online. Ingresa, registrate, empezá a jugar y gana. Desde hoy el niño grande. ¿Cómo va a ser el niño grande vendedor? Estamos todos locos. Y si no vaya a poner apodo, no ponga. Campeonato arranca la intermedia. El viernes, exactamente, Digo, 2 partidos. Hay que llamarle después a nuestro presidente luqueño. No contesta. ¿Y quién otro puede hablar en luqueño? Anoche, dicho se pasó un incidente nuevamente. Habría que ver si no hay una sanción de la policía. En el entrenamiento del Esportivo Luqueño se enfrentaron las dos barras. Inclusive estaba practicando la escuela de fútbol. Hay que llamar a la comisaría tercera de Luque. Los niños salieron corriendo allí. Hay amenazas. Creo que anoche una de las barras se le fue al presidente en su casa. Andrés, te llamo. Sucedió algo. Candia. Sí, al presidente luqueño. El partido el viernes a las 18:15, Sí. Luqueño River. Habría que ver si la policía está al tanto del tema, pero en redes sociales se viralizó principalmente porque estaba la escuela de fútbol practicando también ese día en la noche, ayer a la tarde. Luqueño que estaba tras la habilitación de ingreso de público para el partido Sí. del viernes. Bueno, perdón, ya queda el niño, así como el futbolista español, el niño Torres. Niño Y sí, tiene ya se retiró y sigue siendo niño Torres. Álvaro Arias. Gracias, doctor, gracias. Llámale a poder al doctor Arias, que salga un poco como abogado defensor. En eso tienes total razón. En eso estoy con él. ¿Con quién? Arias, ¿vio? Arias. Y no es que va a repetir otra vez para que se entienda mejor que todo. En eso tienes total razón. En eso estoy con él. El Mozalbete Sosa. ¿Qué pidió Mozalbete grandulón viejo? Cuarentón. Que continúe, todos piden que el niño siga. Che. ¿Qué quilombo se va a armar, será? ¿Cómo entendés, doctor? Sí, señor. Y qué locura, señora, ¿cómo parece una...? No sé qué es. Está Pedro Sala de Técnico Nacional preparándose para el día. Vamos a ver después cómo hacemos el tema del niño. Porque Álvaro Arias va a poner como abogado defensor. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días. Bueno, Pedro, buen día. ¿Cómo anda vos? ¿Cómo anda Nacional? Las prácticas, contanos el tiempo de preparación que has tenido. Bien, Arturo, estamos trabajando de muy buena manera. Los jugadores predispuestos siempre en su labor y bueno, tratar siempre de buscar lo mejor, de que el equipo pueda sincronizar bien de una manera que podamos dejar los puntos en casa. Cuando decía en casa, Nacional local, ¿qué cambios va a hacer en la configuración? No, yo creo que nosotros siempre vamos a tratar de fortalecerlo. Lo que venían haciendo Nacional, sí, le vamos a dar un poquito más de agresividad en la marca, tratar de que podamos encontrar un Nacional más compacto y bueno, esperemos que puedan ellos interpretar y asimilar rápidamente lo que estamos tratando de implementar. Está lo tuyo en Nacional con el debut, Pedro, y está el refrán diferente que es Ameliano. ¿Hiciste un estudio de lo que es el rival? Sí, Ameliano creo que un equipo que va en ascendencia, tiene buenos jugadores y bueno, siempre trato de enfocarme en mayor porcentaje en mi equipo, sabiendo de que contamos con un plantel joven pero bastante dinámico. Pedro, en cuanto a situaciones de lesiones, ¿cómo encontraste el plantel? ¿Están todos a disposición o hay alguno en recuperación? Sí, hay algunos que están con pequeños problemas, pero creo que de a poco van a ir poniéndose a punto. Consideramos siempre que el jugador tiene que estar al 100% para estar en un partido y bueno,
arrancar con los jugadores que están al 100. Pero para el domingo, ¿tenés algún jugador descartado? No, descartado por sí no lo tenemos, pero somos conscientes de que no pueden tener una alta médica, pero siempre tratamos de tener también ese pequeño plus de trabajo previo con el PF y que en ningún momento lo toque desprevenido nuevamente con algún tipo de sorpresa ahora. Carlos Espínola, ¿cómo anda? Él está entero en esta parte, ¿lo encontraste bien? Porque como que tuvo un andar irregular por la propia lesión que él tuvo y le costó volver a recuperarse. ¿Cómo lo encontraste en estos primeros días bajo tu conducción? Bien. Carlos Espínola sabemos que es un jugador con mucho potencial, un jugador bastante dinámico. Su inactividad o su lesión le llevó un poquito a recuperarse un tiempo más de lo normal por el hecho de que sabemos que lo impidió llegar al nivel y bueno, nosotros como entrenadores vamos a tratar de que él pueda nuevamente encontrarse de la mejor manera como nos acostumbró en varios partidos que lo hemos visto. Pedro, ¿llegaste a hablar con Carlos Arrúa? ¿Se siente mejor jugando arriba, doble 6? Recuerdo que esta pregunta te hice al otro día, me decías, tengo que hablar con el jugador. ¿Llegaste ya a hablar con él? Sí, hemos dialogado, manejamos siempre distintos sistemas de juego y bueno, sabemos que cuando más cercano al arco de él estando nos puede dar una mayor ayuda por el hecho de que es un jugador desequilibrante y sabemos que en espacios pequeños sale siempre airoso. Ayer hubo un partido entre técnicos, cuerpos técnicos de Cerro y Nacional, Pedro. Sí, compartimos con amigos y bueno, sabemos que eso es muy importante porque también somos entrenadores paraguayos y bueno, siempre pensando de que el entrenador paraguayo tiene que ir creciendo y no solamente uno lo hace a través de estar en contacto telefónico, sino siempre tratar de estar dialogando con gente de la talla también del equipo de Cerro Porteño. El staff de todas las categorías y de primera, ¿y se jugó en Cancha Cerro? Sí, jugamos la liguita. Y ganó Nacional 3-2. Exactamente. Y acá estamos viendo la fotografía que nos está enviando Torrico del equipo de Nacional. Y bueno, Pedro, con fraternidad y apoyo ante ustedes. Sí, por eso digo, yo creo que Chiquián es el mayor referente como entrenador que tenemos nosotros en el fútbol paraguayo y bueno, también contamos con la amistad que nos ha llevado con Julio Enciso, Eduardo Cohen, Brad Cristaldo y todo su staff de jugadores o exjugadores, mejor dicho, que están trabajando en la formativa. Bueno, Pedro, seguiremos. Sí, niño. Sí, preguntarle desde su óptica cómo vio el partido de Paraguay, el último en Ciudad del Este, desde el ingreso de Morales, un jugador como Enciso, la experiencia de Ortiz. ¿Tu opinión, Pedro? Sí, yo creo que fue una mezcla de jugadores que hay marcados por línea, al cual ha llevado a ver a un equipo más vertical, más dinámico y bueno, esperemos que el trabajo que realice el cuerpo técnico de la selección vaya progresando y nuevamente siempre lo mismo, que no puedan volver a ver ese entusiasmo que teníamos en años anteriores. Bueno, Pedrito, seguiremos echando lo mejor para vos, sabes del respeto que te ganaste. Gracias, Pedro, muy amable. Gracias, Arturo Bonabucha. Gracias, Pedro Sarabia debuta en Nacional. No es fácil. Sí. Toda la expectativa del lado de Nacional y tuvo un cierto tiempo para trabajar. No es fácil. No es fácil. Sí, no es para fácil. nada. Vamos a ver cómo anda Nacional. Con Pedro Sarabia. Con el respeto de Doce me parece que tiene un poquitito más Nacional. Pero debemos ver la mano de Sarabia. Orteman está en el 12. Orteman Tenemos que hablar sí. con Orteman también. Sí. Quiero hablar porque él se hace abogado defensor del niño. Y si él cree que puedo cambiar de opinión, no yo, el comité, que no soy yo. Ustedes saben que esto es el comité. Y si la audiencia llama y le da la razón al doctor Álvaro Arias, teníamos que comunicar a los compañeros acá, en comercial, en prensa, que cambió la historia. Perdón si el tema es doméstico, pero Jorge Sosa hoy cumple 40 años y para mí dejó de ser niño. Doctor Álvaro Arias, buen día. Buen día, Arturo. Feliz cumpleaños, niño Jorge. Gracias, doctor, muy amable.
Abrazo grande. ¿Vos qué propones, doctor? No, yo lo que te decía por mensaje es que así como el español, el futbolista español, el niño Torres, ya quedó el niño, ya dejó de ser futbolista, y bueno, así de la misma manera queda el niño Jorge. Yo, por lo menos en mi opinión, ¿verdad? Quedó ya como un apodo que justamente le pusiste vos, Arturo. Pero él es Matungo, tiene 40 años, grandulón ya es, doctor. Y sí, por supuesto. Así como Infanto sigue siendo ahora Infanto. No, ¿Cómo? pero ¿por qué? Infanto dejó de ser Infanto, un problema existencial. Y está bien, es para discutir. Yo creo que como ya se lo conoce como el niño. ¿Vos crees que si hacemos una encuesta a tu petición con 15 llamadas, una tras otra la... Yo quiero que vos hagas la encuesta. ¿Qué, Marcelo? Yo quiero que vos hagas la encuesta. ¿Vos estás de acuerdo que se haga la encuesta, doctor? Totalmente, así como dice Recandate, que se haga la encuesta. Más menos 2% del teléfono es exacto. Y bueno, vamos a hacer la encuesta, doctor, ¿sí? Brillante, Arturo. Gracias, muy amable. Bueno, parece una cuestión doméstica, parece tan... Pero el futuro, pues... Yo quiero que vos hagas la encuesta. Y vamos a hacer la encuesta. Gracias, Arturo. 618-4700. A esta altura de mi carrera profesional, por un mote, por una poda, hay que hacer una encuesta. ¿Cómo es la vida, che? ¿Qué número hay? 618-4700. Si el niño, si usted le considera, el grandulón, Matungo viejo, cumplió 40 años. Yo creo, el comité ejecutivo le sacó el niño. Por esto no resuelvo yo. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Tenemos nueva línea de WhatsApp igualmente, señor. El 0971-10-80-10. Vamos de WhatsApp también. De WhatsApp. 0971-10-80-10. Yo Línea de WhatsApp. Repetimos. Nuevo número. 0971-10-80-10. Nuevo WhatsApp. 0971-10. 10-80-10. Hay cosas mucho más importantes que si se va a llamar niño o deja de llamarse niño. Hay cosas 100.000 veces más importantes. Pero como ya nos acostumbramos, si les interesa, o si no hay respuesta del público, sacamos niño. Sacamos. Ay, hijo de puta, baby, un baila ya puta. Aquí hay su mensaje, señor. No, espera, no, va a quedar feo que lea yo, pero que lea Víctor aquí. Hola. Aquí hay uno. Hola, cierre de ruta para que siga siendo niño comandante. Van a hacer cierre de ruta. ¡Demonios! Hola. Arturo. Sí. Se tiene que quedar el niño y aparte de regalo tiene que tener un vale de estilo campo para cenar con su señora. Con su señora. Hola. Hola. Ay, la puta Gustavito. Hola. Hola. Hola, Arturo, sigue como niño, sigue. ¿Por qué te pones nervioso si el comité está sacándole el nombre? Hola. Comandante, por eso yo le digo señor niño. Estamos todos locos. El público dice que va a cerrar ruta. Hola. Hola. Sí. Demasiado ridículo, Leopán, con el tema, ¿por qué me lo hablan de Paraguay? El niño se queda. La veo ya para hacer pendegaucho. Hola. Hola, buen día. Buen día. Feliz cumpleaños para Jorge Sosa. Gracias, muy amable. Niño Apojaman, niño, digo. Este ya se fue, el niño no quiere más. ¿Y cómo eso es? Hola. Hola. Comandante. Sí. Que sigue siendo niño. Nos vamos a la capital si no es así. Tiras. Hoy sí voy a tomar carajo. Hola. Arturo, ¿podemos escuchar una música en vez de ver esto del niño? Niño. Se queda niño. El doctor Aria dijo eso. Y bueno, doctor Aria. Hola. Arturo. Sí. Si el niño no es niño, ¿el niño dónde está? Se queda niño. Y bueno, hay que decirle a todos los compañeros que... ¿Qué carajo? Hola. Arturo debe ser el niño. Es como que un día te levantes simpático. Tirazo. ¿Cómo me va a decir? ¡Demonios! Hola. Hola, Arturo. Señor. Niño 100%. ¿Cómo vas a dejar de llamarse niño? Y bueno, le pedí al doctor Aria, que fue el impulsor. Dani, se queda niño. Avisarle a los muchachos, festejan a niño. Hola. Hola. Ojo. Y WhatsApp. Hola. Hola, ¿qué tal, Arturo? Bien.
Se queda como niño, así como que vos no te puedes sacar de lo que es comandante. Está bueno, se queda con... Qué bueno. Nuevo WhatsApp, 0971 Impresionante 10 cantidad de Pero mensajes. yo sé, pero por favor, el tema es que van a cerrar la ruta, van a hacer pancartas. Ocurre que este grandulón viejo... Se bloquea, señor WhatsApp, y eso que es nuevo teléfono. Se bloquea el nuevo WhatsApp. Tenemos que hablar con la administración de la radio. Se bloquea, histórico. En el día del Bueno, niño listo. se bloquea el WhatsAppero. Hola. 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 Arturo, El doctor... Arturo le queda bien como niño, ¿sabe por qué? Porque no entiende tanto de fútbol ni de no comer. diga por qué. Bueno, entonces cambió esto el doctor Álvaro Arias, que tiene 100.000 pleitos, juicio encima, paró la reunión, escuchó la radio y dijo el doctor Arias no. Discúlpeme, le digo a toda su gente que está ahí asesorando, no puede dejarse de llamar niño. Democráticamente, Fútbol a lo Grande, que es un programa democrático, ustedes saben eso. Ustedes saben que yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Hola. 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 ¡Ay, jueletete! Hola. Hola. Niño es niño, y vos no podés bailar la bamba. WhatsApp, Aisho. Sí, el niño siempre, después dicen el niño 100% desde Campo 9, fue, es y será siempre niño. Saludos desde Barcelona. Feliz cumple niño, niño hasta la muerte. Dice, eternamente niño, 100% niño, caso cerrado, dice otra persona. Bueno. Que se quede como niño, sigue como el niño. Tanto quilombo en el país y nosotros tenemos que estar preguntando si él se llama niño. Y yo tengo más de 50 años de oficio para preguntarle, porque Álvaro Arias se le ocurrió plantear y Recanate salió el paso diciendo que el 2% es así, de las llamadas. Más o menos 2% del teléfono es exacto. Muy bien, Marcelo. Gracias, Arturo. No, por favor, Marcelo. Hola. 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 Arturo, Niño. Y bueno, cerramos, no hay nada que hacer, ¿no? Hay dos desubicados, resta aprobó. Hola. Arturo, ¿pate cobio? Y estaba bien hasta que llamaste, seguimos. Y por ande, a Eugene Devina. Hola. Feliz día, niño. Gracias. Saludos para todos. Más para el buen de la opinión de Yurupileta. Hola. Bueno, ahí está. Vamos a terminar con el... Bueno, Dani. Nuevo WhatsAppero, señor. 0971 1080 10. Avísale, pues, Dani, a todos los compañeros que se retira la moción que yo había dicho que dejó de ser niño. Si querés decir una palabra que el doctor Álvaro Arias, brillante abogado, llamó y dijo no puede dejar de llamarse niño. Y se hizo una encuesta y se queda niño. Contra la voluntad del comité ejecutivo. Feliz, que lo cumpla, feliz cumpleaños, mi amor, mi vida. Que lo cumpla muy feliz. ¿Escuchaste? Sí. Gracias, Moncha, gracias. Moncha. Estamos cerrando otra parte. ¿Qué tenés tu WhatsApp ahí, yo? Saludos al señor niño desde Florida, por siempre niño. Dicen los mensajes, tiene que seguir niño de cariño. Niño sí, otro no. Después hablan de manifestaciones que van a venir hasta la capital. Estamos etcétera, todos, etcétera. Estamos todos locos, lo que es la vida, ¿eh? Hola. Se fueron. Bueno, entonces quedó así. Va a ser un golpe si deja de llamarse niño, dice la audiencia. No se discute lo del niño, siempre. Gracias, oyente. Me emociona, sinceramente, porque ya tengo impregnado en mí lo de niño. Tenga 50, 60, 40. Emocionado por el respaldo popular de la gente en el WhatsApp y en las líneas. Es el mayor regalo para mí. Gracias a los oyentes. Para el pueblo lo que del pueblo. Y bueno, ¿qué pasaba eso? Felicidades al niño. Se volvió grande siendo niño, dice otro mensaje. Muchas felicidades, señor Jorge Niño Sosa. El Messi del periodismo deportivo, Yaumina, dice. Y bueno, quedó lo de Paredes, niño, ¿ok? Vamos a continuar. Bueno, se continúa, cerrado. Caso cerrado. Caso cerrado. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Siguiendo tus pasos en la caja, no te pierdas este super promo. Exoneración de matrícula a todos los hijos, nietos y sobrinos de los afiliados en los meses de marzo y abril. Y atención a los afiliados proponentes, se sortearán 2 termos por cada sorteo. Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay, líder en jubilación voluntaria.
En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Bueno, dice Oscar Ullón, en Senki también lo consideramos un niño. En mi contacto tengo un niño socio y no pienso cambiarlo. Gracias. Bueno, podemos terminar ya, Pucuma. Aquí recibo otro mensaje: no importa que suba el combustible, pero que siga siendo niño. Vamos a salir de nuestros cuarteles si es necesario. Con o sin democracia se queda como niño. Rafael, el ángel de España, aún con 80 años sigue siendo el niño. Y bueno, el doctor Arias, el que comenzó el quilombo acá, y él fue el que planteó, ¿verdad? Sí, él emocionó, gracias al doctor Arias. Dio el ejemplo del niño Torres, de España. Sí, que ya está retirado. Démosle por otra vez al doctor Arias decirle que terminó, que el doctor Gerardo, el doctor Arias, que tiene 100.000 casos por defender y está más preocupado del niño que de su tema. Llamó al doctor Álvaro Arias a decir que se quede. Bueno, caso cerrado. ¿Qué más en el WhatsApp? Y sigue escribiendo la gente. Niño Jorge por siempre, dice otro mensaje. El gran niño, niño sí, otro no. Golpe de estado si el comité cambia el apodo de niño a Jorge. Dice otro mensaje que vamos recibiendo también. Audios que van enviando. En este momento. Vamos a escuchar uno. Cortamos sobre la marcha. Claro, si es groserito y cortamos. No se le entiende. Vamos a cantar el himno nacional. Ah, la puta, qué difícil. Bueno, se cerró todo, estamos todos locos ya. Quedó niño. Álvaro. Sí, Arturo. ¿Y quedó tu petición? Yo no resuelvo nada, resuelve el comité, nosotros le sacamos niño, pero la afición deportiva quiere que se mantenga, doctor. Como corresponde, Arturo, ya quedó para siempre, ese apodo de Jorge el Niño Sosa. Y bueno, doctor, quería una palabra de agradecimiento. No, agradecerle, doctor, a partir de allí la emoción de la gente me emociona. Gracias, doctorazo, un abrazo a la distancia y también a todos los oyentes en el WhatsApp histórico. Hoy se habilitó la nueva línea del WhatsApp y me dice Víctor que se bloqueó la línea, así que agradecido a todos por los mensajes. Ahí te agradezco. Por favor, un abrazo. Espera, doctor. Sí. Te agradeció el niño. Sí. Te agradeció el niño. Chao, doctor, gracias. Chao, Arturo, cuando quieras. Gracias, te agradeció el niño. Qué bueno. Y bueno, terminó ya. Opa, caso. Ahora si WhatsApp cerramos. Sí, igual la gente sigue escribiendo. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué quiere? No, y todos que siga el apodo niño, casi unánime. Feliz cumple niño, que siga el niño. Hay más posibilidades de derrocarle al comandante que de sacarle niño al niño, dice otro mensaje que acaba de llegar. Muchas bendiciones, felicidades para el niño, excelente programa, otros mensajes que van llegando. Niño por siempre, Arturo. Tuve que suspender un rato la clase de golf porque estaba escuchando la radio, como siempre estaba escuchando fútbol a lo grande. No, niño por siempre, no tenemos que cambiar. Ahora el alumno está esperando ahí que yo termine de hablar por teléfono. Feliz cumpleaños, niño, y que siga siempre siendo niño. Muy bien, Eladio Franco. Gracias, Eladio, gracias. Profesor de gol, le digo. Sí, dejó unos minutos allí, gracias. A él y a sus alumnos que están allí esperando. Vamos a hablar con Sergio Orteman, niño. ¿Te parece, sí, niño? Sí, señor. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días a ti y a toda la mesa ahí. Bueno, gracias, Sergio. Hablamos con Pedro Salavia, debutando en Nacional. Vos en 12 de octubre, donde dejó la lesión técnica Pedro Salavia. Contanos qué expectativa te da, cómo te sentís, Sergio, el viernes ante Cerro. Estamos con Sergio Orteman, el técnico del 12. Contanos, Sergio. Bueno, primero contento, como hablamos la vez pasada, de que nos dieran la oportunidad, que confiara en nosotros el presidente, después que Saravia salió del club, y bueno, y trabajando, viendo más de cerca el plantel de jugadores, que no es lo mismo mirar un partido de que tenerlo el día a día, en sus sensaciones, con sus virtudes y sus defectos para a la manera nuestra de jugar, de tratar de corregir y sus virtudes poderlas potenciar. Así que más motivado que nunca ellos por enfrentar un gran equipo como Cerro Porteño y sabiendo que bueno, que hay necesidad de sumar y que tenemos que ir partido a partido sumando, y que mejor momento para empezar a sumar que contra el último campeón y uno de los mejores equipos que tiene funcionamiento del fútbol paraguayo.
¿Cómo plantearás el partido con Cerro jugando de visitante, Sergio? Y obviamente que, a ver, por momento vamos a estar replegados, las virtudes de ellos nos van a llevar a replegarnos, nosotros vamos a tratar también de quitarle un poco la posesión de la pelota a ellos, porque sabemos que es una gran virtud que tienen, y si ellos tienen el dominio absoluto, tienen muchos jugadores como para generar. Entonces, bueno, a partir de hacerle sucio los caminos y de estar cerca de sus jugadores y de su funcionamiento clave, bueno, a nosotros robarla, ahí tener esa tranquilidad como para explotar espacios que nosotros hemos pensado que podemos explotar, y con las virtudes de nuestros jugadores también. Sergio, y en cuanto al plantel, ¿cómo encontraste lo anímico en este momento? Atendiendo, siempre el cambio de técnico puede afectar a algunos para mal, a otros para mejorar, a los que no venían teniendo tantas oportunidades. ¿Cómo encontraste en ese sentido el plantel de 12 de octubre? Con muchas ganas de trabajar, sabiendo que venían de un momento duro a nivel de resultados, que bueno, como dije en conferencias anteriores, muchos jugadores de experiencias que han pasado momentos muy buenos en el fútbol, exitosos, y otros momentos de pasar en derrotas. Entonces, bueno, saben lo que son esas situaciones, y saben que, a ver, a partir del trabajo de nosotros, lo que planteamos, poder ganarnos la confianza de ellos y que ellos crean en nuestro planteamiento, como para empezar a sumar y revertir la situación a nivel de resultados. A partir de ahí, día a día, hablando, aconsejando, mostrando lo que nosotros queremos, escuchando a ellos también de qué manera se pueden sentir cómodos, dónde se pueden explotar mejor, y bueno, tratar de nosotros tener la menor equivocación como cuerpo técnico para el armado, para enfrentar a un gran rival, ¿no?, que nos va a llevar al límite. Sergio, ¿tenés a todos a disposición para el viernes o hay alguna baja? Sí, bueno, Moreira, que viene con la recuperación de la operación de cruzado, Garcete venía de un esguince de tobillo también, Alexis González también venía con un esguince de tobillo, después estaban todos a la orden y entrenando. Lo de Jorge Moreira, ya que mencionabas, ¿cuánto tiempo más de recuperación tiene Moreira, Sergio? Y exactamente no te podría decir, porque no estuve todo este tiempo con él. Sí, él está entrando de a poquito de comodín en los reducidos, está haciendo los calentamientos con nosotros, está haciendo las posesiones, pero sí en la parte dura de lo que es el duelo, de lo que es la toma de decisiones en campo, no, todavía no, él sigue trabajando afuera. Bueno, Sergio, lo mejor para vos, la misma cosa Pedro le estaba diciendo, le voy de cada uno de sus respectivos nuevos equipos, el caso de Pedro Nacional, y vos en 12 de octubre. Un abrazo del aire, Sergio, gracias por este tiempo. Abrazo grande, Arturo. Gracias. Sergio Orteman, técnico del 12 de octubre. Atención, mañana y el jueves llegan los descuentos reales a Farmacias Catedral hasta el 50% en cuidado de la salud, cuidado personal, perfumería, fragancias, vitaminas, suplementos y mucho más, con todos los medios de pago, y en todas nuestras sucursales. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Bueno, queríamos hablar con el doctor, con Miguel Cardona, con Malte Melgarejo. Hay que buscar antecedentes. Heladería Norte y Sur, Olimpia local. Sí. El tema es para Olimpia, el tema no es para Cerro. Porque si el que podría reclamar los precios de la entrada son los hinchas del Olimpia, no los hinchas de Cerro. Cerro tiene gradería, la parte E, preferencia E, ¿verdad? Preferencia E. Sí. Que son 210.000. Sí, que es el promedio de las entradas. Cuando vaya a Petenquín, La Plata, le pueden decir también 250. Salvo que hayan acordado 210 en ambos casos. Por eso queríamos hablar con Malte o con Miguel Cardona, presidente del Olimpia. Vamos a dar lectura a los precios de las entradas. Sí, recordando, 50% de descuento para los socios. Sí, para está bien. Los socios. Que son 8.000 socios va a tener Olimpia. Así mismo. Graderías Sur y Norte, 100.000 guaraníes. El socio paga 50. 50.000. Graderías Norte y Sur, 100.000 guaraníes. 50% de descuento para el socio. Platea, 140.000 guaraníes. El socio paga 70. Así mismo, la mitad. Preferencias A, B y D que le corresponde a Olimpia, 170.000 guaraníes.
La preferencia C, que es la zona central, 200.000 guaraníes. El socio Olimpia paga 100. 100.000, la mitad. Y la preferencia E visitante para el hincha de Cerro, 210.000. Preferencia E visitante hincha de Cerro, 210.000. Ahí está Malte. Y la VIP. VIP albirroja, 250.000 guaraníes. No, 300.000 yo tengo. 300. Perdón, 300. Sí, 300.000. 300. ¿Cómo te va, Malte? Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, saludos a la mesa, a la audiencia. Con el gerente del Olimpia, te habla con mucha franqueza, Malte. Con mucha franqueza. Creo que ¿Qué pasó? son los precios para los socios 50% de descuento. No socios. ¿Hay antecedentes de estos precios jugando Olimpia en Copa Malte? Sí. Bueno, cercano creo que no tanto, ¿verdad? Pero en el 2013 sí triplicábamos esos precios. 2013. Es el momento de apoyar, Arturo. Necesitamos el apoyo de la gente, llenando ese estadio, es una ayuda inmensa, no solamente con su aliento, sino financieramente también. Es inconsciente la presidencia del Olimpia, vos, los directivos, que el público de Olimpia va a responder y que con esto también se llama a asociarse, porque hay un 50% en todos los sectores, Malte. Es así, es así. La verdad, la realidad es que nosotros le vamos a dar el 100% de prioridad a los socios, ¿verdad? Los socios tienen un 50% de descuento en todos los sectores. Otro tema también es que los butaquistas que tengan o que compren durante esta semana sus butacas para todo el año van a acceder a un precio promocional por butaca y entran sin costo a los partidos de Libertadores, como ya veníamos haciendo en las fases previas, ¿verdad? O sea que siendo socios, siendo butaquistas, la realidad es que la ventaja es enorme. Y le invitamos a todos. Nosotros vamos a tener hoy horario extendido hasta las 20, por ejemplo, y durante toda la semana para atender a todos los olimpistas que quieran venir a ponerse al día, a ayudarle a su club, y de paso poder acceder anticipadamente en el periodo de exclusividad a las entradas a 50%, ¿verdad? Como socio al día. Aclaranos algo, Malte, más para nosotros, sí para los socios. Vos deciste Sí. ¿a quién en las butacas? Hablamos de para uno, ¿verdad? ¿En cuál de sectores? En preferencia central y en VIP campeones del mundo tenemos habilitadas butacas a la venta, ¿verdad? La gente está muy acostumbrada, ¿verdad? Hay todavía butacas disponibles, hay muchísima gente que ya tuvo los años anteriores y ahora estamos lanzando una promoción durante esta semana para los socios, porque tiene que ser socio al día, obviamente, para adquirir tu butaca que quieran adquirir, y entran sin ningún tipo sin costo a los 3 partidos de la fase de grupo y a todo lo que pueda venir en el caso que sigamos avanzando, ¿eh? Claro, a todo lo que va a venir y en cancha de Olimpia. ¿Cuánto cuestan las butacas en preferencia? Y ponerle que nosotros tenemos un promedio de $450 año, ¿verdad? $450 año es más o menos un promedio, dependiendo del sector, puede variar más o menos $10-20, algo así, por todo el año, y te da acceso, es desde el momento que compras, eso también hay que aclarar, desde el momento que compras la validez de la butaca, o sea que si compras ahora te sirve hasta fines de marzo del 2023, acceso gratuito asegurado con tu nombre fijo en el estadio para uno y también sin costo a los partidos de Copa. Déjame corregirte, Malte, te lo digo con mucho respeto, no es gratuito porque paga para tener los beneficios que tiene. No, pero paga para tener en para uno. Es gratuito en Copa Internacional en el Defensor del Chaco. Bueno, una compensación. Porque normalmente las butacas, o sea, en años anteriores los butaquistas no tenían el beneficio de entrar sin abonar entrada en Copa Libertadores. Entonces se hacía parte. Está bien, hecha la aclaración. Malte y Platea VIP. ¿Perdón, me puede repetir? Platea VIP de para uno. ¿Cuánto cuesta y los beneficios que tiene el que compra Platea VIP en para uno? ¿Cuántos lugares quedan? Platea VIP, campeones del mundo, y quedarán algo así como 500 butacas disponibles. Ahí hay 1.300 butacas disponibles. 1.300. Bueno, reiteramos los beneficios para los que se asocian y para los que adquieren las butacas, Malte.
50%, lo importante es aclarar, Arturo, y aprovecho ahora, nosotros en breve vamos a salir con la comunicación oficial de la venta de entradas. El socio tiene que estar al día el mes de abril para acceder a los descuentos. El partido es el partido es en abril, independientemente de que nosotros arranquemos con la venta ahora en marzo, son los últimos días, y el partido en abril, entonces el socio tiene que estar al día abril. Estando al día abril, accede al 50% de descuento en todos los sectores habilitados para la parcialidad de Olimpia, y los butaquistas ingresan sin costo, si es que están obviamente con su butaca adquirida año 2022. Bueno, ¿cuántos socios tiene Olimpia hoy? Preguntándote, Malte. Estamos un poquito arriba de 8.000 socios, Arturo. Eso representa más o menos 12.000, ¿verdad? Porque le tenés que sumar los vitalicios y le tenés que sumar los adherentes de los familiares y los socios infantiles y demás, ¿verdad? Pero 8.000 titulares al día, un poquitito arriba. ¿Cuánto, con relación a esto, cuánta capacidad del estadio habilitada para el partido del 5? Y nosotros vamos a habilitar 35.000 y pico, la full capacidad del Defensores. Preferencia de visitante 210.000. ¿Cuántos lugares van en preferencia para Cerro? Y ahí hay un poquito más de 1.700 lugares, ¿verdad? Para ser preciso te voy a decir 1.723 lugares. 1.723 lugares para Cerro. Y la dirigencia parte en palco, ¿verdad? Yo creo que gran parte de la dirigencia y el presidente, yo creo que van a estar en preferencia como siempre. Y sí, también están los palcos habilitados para los directivos que quieran estar en los palcos. Bueno, el tema de la cancha Cerro, esto es un acuerdo anoche. Cerro, ¿cuánto va a disponer Olimpia en la platea Petengil para la vuelta? Según tengo entendido, son un poquitito menos de lo que le damos nosotros, 1.650 la capacidad full de Petengil, es el número, pero todavía estamos hablando para cerrar el acuerdo de reciprocidad. Yo tengo que conocer con la gente de Cerro de esta mañana y estamos buscando los detalles, ¿verdad? Pero nosotros le damos la capacidad total de preferencia y ellos nos dan la capacidad total de ambas bandejas de Petengil. Cuando hablamos de 210.000 guaraníes para los hinchas de Cerro, o la gente de Cerro, si querés cambiar el término, ¿es el mismo precio que Cerro va a tener para el partido de vuelta? ¿En eso se llegó a un acuerdo? Arturo, ahí hay un tema de reglamentación. O sea que va a depender de los precios que fije Cerro en todos los sectores, porque la reglamentación de Conmebol te limita a hacer un promedio entre el sector más caro y el sector más barato de la parcialidad local. Entonces, independientemente de que nosotros cobremos esto, dependerá de cómo ellos fijen su precio para saber qué costo van a poner a la entrada de Olimpia. ¿Qué más quisieras agregar con relación a la venta? Va todo muy rápido. El próximo martes el partido en el Defensores, por eso pregunto, Malte. Y básicamente, o lo único que quiero decir en nombre de Olimpia y demás, es que necesitamos que todo el público olimpista esté ahí, necesitamos llenar el estadio por ambas cosas, ¿verdad? Como decía hace rato, necesitamos el aliento de la gente en los tres partidos, pero también necesitamos el apoyo económico, porque la verdad que va a ser un oxígeno financiero muy importante para seguir llevando adelante este tema, que la verdad que está bastante complicado, pero lo estamos llevando bastante bien con el presidente a la cabeza. Así que pedirle a la gente que nos acompañe, que nos apoye, que haga un esfuerzo, que se asocie para poder acceder al descuento y llenar el Defensores en los tres partidos. Recordemos que son tres partidos realmente muy interesantes. Después de Cerro está Peñarol y Colón. La verdad que yo creo que va a ser de altísimo calibre también. Y lo importante es, nosotros vamos a habilitar desde hoy la venta para los tres partidos, Arturo. ¿Con los mismos precios, Malte? Todos los mismos precios, sí. Los tres partidos, mismos precios, y ya pueden comprar los tres de una vez. Si están al día, ya pueden comprar los tres a la vez con los descuentos correspondientes. ¿A los tres partidos, mismo precio? Sí, señor. Tres partidos, mismo precio. Y dijiste, Malte, anteriormente, butaquista, dijiste, lo que vayan a adquirir la butaca ahora, platea del Olimpia, platea bien enfrente,
las preferencias, perdón, van a tener acceso sin pagar en todo lo que venga del Olimpia en Copa. Así es, en preferencia central o VIP albirroja, sectores preferenciales. Sí, ¿y cuánto vos crees que se podrían recaudar este partido que viene, pensás? No me quiero aventurar todavía, Arturo. Bueno, Marte, gracias por atendernos. Seguramente también otros medios buscarán tu opinión, más que tu opinión, toda la información, y queremos ser respetuosos del momento. ¿Qué más quisieras agregar, Marte, con relación al partido del próximo martes y lo que viene ante Peñarol y Colón por la Copa? Nada, una vez más decirle a los socios que de esta tarde se pueden acercar toda la semana con horarios extendidos en el departamento de socios para poder atenderles, para ponerse al día y comprar su entrada ahí al lado. Ya está la gente de Tiquetea preparada también en el club, así que les esperamos a todos. Hay que llenar el defensor del Chaco en la semana que viene para enfrentar a Cerro Porteño y después lo mismo para los partidos que se vienen. Gracias, Marte, muy amable. Abrazo, Arturo. Igual, Marte Melgarejo, gerente del Olimpia. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, apostas sin riesgo. La feria mensual de Tupí es única. Hasta el jueves vas a encontrar descuentos y precios que solo en Tupí puedes conseguir. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Y no te olvides que contamos con envío en todo el país. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontranos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo, aunque la época de frío en nuestro país es muy breve. Es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Síguenos en redes como @LuomoPY, Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Quieres una solución en la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visita nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chaco, más respaldo total. Volver al cole es delicioso. Por tus compras a partir de 200.000 guaraníes en útiles escolares en Casa Grutter, te llevas de forma automática un vale de merienda en GrutMed. Promo válida hasta el jueves en el local Defensores Casa Grutter. Donde piensan en vos, ahí es. Shell volvió a Luque con la nueva estación ubicada en Mariscal Rivia y Benigno González. Pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Volví a cargar en Shell. Shell, volvimos, volvé. Y Cerro Porteño tiene fuera a Robert Morales. ¿Y quién por él? Y Alfio Diego. ¿Y Sergio Díaz? Y yo creo que va a jugar Sergio Díaz. Volver su figura. al 9, o sea, al un solo delantero. 4-5-1, sí. Que le fue bastante alimentar bien con volante y un 9. Me parece que ese es el formato. No sé si hoy hay lugar para Moreno Martins y Alfio a la vez. Yo creo que va a jugar uno otro. O es Moreno Martins titular o es Alfio y viceversa. Y acompañar con Sergio Díaz, a acompañar con los volantes. Esa es la figura inicial. Por allí, para otro tipo de partidos, por allí, no sé, de local, jugar contra Colón de Santa Fe, jugar de local contra Peñarol, podría ser Martins con Alfio Oviedo. Con esa figura le fue muy bien a Cerro Porteño, pero jugando con un solo delantero y abajo. Para el clásico yo creo que con un 9, ¿verdad? Carrizo era que jugaba. Solo que Carrizo era el que jugaba allí. Sí. Jugaba intermitente a veces porque tenía buenos rendimientos, al otro partido muchas no veces parecía. en una segunda línea futbolística, pero tácticamente era muy importante. Vamos y abajo, ordenado Cerro, para... niño, ¿te parece? Sí. Niño, te quedaste niño. En el arco, Jam. Sí. Pasando un gran momento, no. O no se puede porque no es su figura tan rutilante como antes. Sí. ¿Pocas intervenciones? Pocas intervenciones. Las veces que respondió lo hizo de buena manera. Pocas actuaciones, eso significa que está bien la defensa de Cerro.
cuando no tiene mucho trabajo es porque él está... O el rival no pega al arco. Sí, no le están atacando mucho. Eso es bueno para Cerro, porque si últimamente sale figura, significa que te está llegando con Lateral facilidad. derecho. Y tiene a Espínola, que hay que ver cómo vuelve después de la selección para este viernes. Vuelve recién mañana, después de jugar el partido. Vamos a ver si ya juega el viernes ante 12 de octubre o lo guardan para el Clásico. Eso es un buen punto de cara a los dos entrenadores. Pasa que el viernes. hay que ver si ¿A qué ponen jugadores todo el potencial o si ya guardan algo? Después juega a martes. quiénes van a cuidar y a quiénes no? Por ejemplo, me paso otra vez a Olimpia. Antolín, por ejemplo, no creo que juegue. Yo no creo que juegue el Me viernes. parece que, claro, va a ser Lo van a guardar para mucho el martes. desgaste para Cerro, él. Jan, Espínola en dudas, porque juega hasta el servicio de la selección. sí. Y si no juega, va a jugar. Y no, y si no juega, yo creo Copa que puede sí, jugar o sea, el yo creo que- viernes. No, digo, si no juega para el hoy, viernes, que juegue el viernes. Sí, sí, sí. La vez pasada entró un ratito, 10 minutos en Ciudad del Este. ¿Qué tal, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Estamos hablando de Cerro. Sí. Jan en el arco, Espínola si no juega, los centrales. Y tiene Duarte y Patiño. Patiño que estaba con un problema en la rodilla en los últimos partidos, no estuvo, jugó William Riveros allí. Que es la Hay que ver dupla si más para el viernes ya segura. está. Sí, Duarte Patiño. Duarte Saca- ¿Cuál te Patiño. gusta la mejor defensa? De Cerro Porteño, sí, Duarte Patiño siempre rindieron alto. Cuando no estuvo Patiño le costó un poco más a Cerro. A Rivero Riveros le en el costó, clásico, sí. ante Resistencia tuvieron alguna complicación. En su momento jugó Carlos Rolón, no fue lo mismo que Patiño. Lateral izquierdo de Cerro. Alan Rodríguez. ¿Qué tiene Es el tanto titular. Alan? ¿Y quién es el suplente de Alan Rodríguez? Y ya está de vuelta Leonardo Rivas, Rivas. y Luis Vargas es la otra opción. Pero ¿Y hoy se Alan ganó es el puesto? titular. Hoy Alan sí. ¿Y Alan hace cuánto que está en Cerro? Y Alan hizo todo ¿Quién el lo proceso de representa, inferiores. Alan? No es Daniel Campos. Daniel. No, Rivas es de campo. ¿Y ese de quién es? El que va a jugar. ¿Quién juega ahora en Y Cerro? Alan Rodríguez es Alan titular Rodríguez. hoy en día. Ganó el puesto de vuelta. Por izquierda. A player. Sí, con Alan Alan Rodríguez. ¿Y en el medio cancha de Cerro? Y hoy Carrascal Lucena, la dupla titular. Alan. Por derecha creo que ya perdió el puesto de Enzo Jiménez, Perdió va a Enzo. jugar Alan Benítez. Y por izquierda Claudio Aquino. ¿Cómo anda Claudio Aquino? Yo espero siempre más de Claudio Aquino. Intermitente. Pero el último partido rindió alto. Muy ante alto rindió, Resistencia. sí, Por sí, el último sí, partido Pero fue decisivo. un partido antes Ante no Olimpia apareció. no. Le sobra. Entonces, por eso decía intermitente. Y seguimos. Arriba, en Cerro. Y Alfio. Moreno Martins, y allí la duda que planteaba recién Jorge, y Denis se sumaba, si es que juega Alfio con el boliviano o si juega Sergio Díaz de media punta, que es la otra alternativa. Puedes jugar con dos arriba, Oviedo Moreno Martins, o puedes jugar Díaz arrancando atrás. Estamos y Moreno hablando Martins. clásico. Sí, ya pensando en el máximo potencial para el clásico. Yo creo que va a ser Díaz con... Un solo delantero. Se protege más también Cerro en la Pe- media cancha pero- al tener un media punta. ¿Y quién más está Porque arriba? va a venir Sergio a ayudar también la marca. ¿Pero quién más está arriba solo? Y Moreno Martí, imagino, aunque no sé también cómo estará con el tema de Y ahora está familiar. jugando- Hoy juega ante Brasil. Con el tema Vamos familiar a ver con el cómo nene. retorna. Sí. Porque tienen la cabeza mucho en el padre y se entiende por la situación, cómo está en la actualidad. Claro. Por eso yo le veo más chances a Alfio. Díaz con Oviedo. Oviedo. Con Alfio Oviedo. Sí. Que no es un sistema que desconoce, ya jugó No, así ya jugó. mucho tiempo. Ya De jugaron hecho, Cerro mucho. empezó las Sí. dos primeras fechas hasta que se lesionó Sergio Díaz jugando así. Sergio de media punta y un delantero Y que era un Morán. sistema táctico le sienta bien también. O sea, Pero hay un detalle se siente acá, cómodo. que va a jugar Chiquiarse sabiendo cómo juega Olimpia, pero pelotazo largo. Ahí no le va a servir para recuperar la pelota a Sergio Díaz. Olimpia juega el pelotazo largo y hace posición de campo. Sí, va- Sergio Díaz tiene- va a lo ¿eh? físico, va a lo físico Olimpia. No, por eso volante. digo. Va al pelotazo largo, Pelotazo físico, largo. presión. ¿Eh? Piri Damota. ¿Dónde va a Una jugar opción, Piri pero Damota? hasta ahora. Entró la otra vez. Pero En no medio. como titular, todavía. Yo creo que puede ser una buena opción. ¿Pero dónde va a jugar Piri de Mota? Yo lo Mirando pongo el en la clásico. banca, pero. ¿Pero qué puesto va a jugar? Y por quién va a según jugar? Denis serían 3 volantes centrales y un Y ahí solo punta. Un solo pero punta y sacarle nuevamente Cerro a Sergio casi Díaz. no jugó así con Y Arce que como juegue más técnico. suelto Carrascal. Vamos a ponernos de acuerdo, Sergio Díaz. Bueno, hace un minuto Sergio Carrascal Díaz ya no es. con... Sí, que juegue más suelto Carrascal. Y podría ser, pero no sé si para este partido contra Olimpia va. Sergio Díaz, si está bien, yo creo que Chiqui lo va a poner. Uno de los mensajes me parece que después el otro día cuando perdió el clásico fue para él, el tema del cuidado. Y que es un poco la consola de lado, que es la consola del Play. Últimamente se pasa jugando hasta las 3, las 4 de la mañana. Si él... no, No, pero es la realidad. ¿qué Eso pasa? es el informe, Nuevamente. porque Yo él, no sabía él eso. bajó línea, Yo él no bajó sabía. línea y uno de los mensajes fue para él. Y si está bien sí, desde lo ya emocional no y a las 3, las 4 de la mañana terminaba Yo el al que campo, no cree que el único jugador que juega Play está No, esa no, le yo- tiró a varios, pero uno Yo era le él. suelo haber Es que no conectado debería jugar a ningún Jan, por jugador ejemplo, también en la conectado a concentración esas Jan cosas. también, Sí, a las 2 de la Tiene mañana. que cuidar pasa. eso, al preparador Por eso, físico, el entrenador tiene que el que cuidar está el bien descanso que del jugador. Chiqui lo vea bien, va a jugar.
Portación de apellido, yo creo que ya no va con él a Tiene partir de aquí, opciones, ¿qué pasó? muchas opciones tiene Chiqui para armar su equipo. ¿Qué, Gustavito? Mario Bros, el jueguito. El jueguito. Que lleven de chistoso, ¿no? Puede ser, Dale al niño. tiró el mensaje de que... Y Galeano, Gracias. ¿Qué cosa? Felicidad, ahora Ahora ya no le envié el mensaje bien temprano. Pero Tuvo que ahora intervenir el doctor Álvaro Arias Sí, escuché. para pedir que siga siendo el niño porque pidió, después vino la encuesta telefónica. ¿Cómo entendés, doctor? Sí, señor. Bueno, Cerro, ¿los dos van a ver pasada esta fecha entonces? Y Sí. hay que ver qué cambio, porque yo no creo que vayan los dos con todo su potencial este viernes. No por subestimar al rival, sino por cuidar. Claro, por el cuidar lo del partido martes. Pensando en Moreno alguna- Martín, Mira que por ejemplo, tiene- si juega hoy, yo creo que el viernes no va a jugar. Pasando a la otra vereda. y creo que Cerro tiene más para armar otro equipo que Olimpia. No, sí. Tiene En el defensa equipo B. Olimpia ahora tiene un problema importante. Cerro. El caso Cerro y su ubicación en la tabla. ¿Va a estar pendiente de Libertad? Sí. Hoy un punto por debajo Sí. de Libertad, una diferencia que Sí. es mínima y encima juegan todavía 2 veces en el transcurso del campeonato. Libertad juega ahora contra Guaireña. Y de Libertad visitante. Y no- se vio favorecido, digo, por el sorteo también de Libertadores, porque los dos van a estar allí, Olimpia y Cerro, dentro del campeonato lo que es. Pero los dos pueden y falta clasificar. todavía Sí. en Cerro debutar Galeano, ¿verdad? Todavía no debutó, Vale, exactamente. no. Yo Estuvo creo que- una vez en la lista de concentrados, pero no quedó en la banca. Denis Canizia, decir los jugadores de Cerro que fueron llamados y no jugaron. Romero, el de Nacional. Ahora está reapareciendo Fernando. Pero Fernando. ¿hace en cuánto- la banca por lo menos. Pero ¿hace cuánto que está en Cerro? Y él desde mitad del año pasado. ¿Y cuántos partidos jugó? Poco, Nada. menos de 10. Está Fácil. claro que Chiqui Arce quiere jugar con lo que tiene. No va a cambiar. Le cuesta, no quiere cambiar, no es que le cuesta. Y quiere esto, y está bien. Van a tener que esperar a Galeano, esperaba a Romero. Fariña, Esperó cuando vino Fariña Moreno va a Martins, seguir que esperando. vino Pancho así que jugaba Moreno Martins, y esperó. No sería extraño que no lo pongan en el clásico Moreno Martins. Digo, si respeta lo del padre. Porque hay imágenes que corren en las redes sociales donde la atiende incluso al papá. Hay que ver emocionalmente cómo está. Acordate que dijo Moreno Martins, si hago un gol hoy a Brasil, es para mi papá, digo. Entonces hay la parte emocional que el técnico debe entender. Pues va a poner un jugador, tiene que estar en condiciones. Sí, Y también. Moreno Martins está sintiendo mucho lo del padre. Y lo dijo públicamente, y lo dijo la televisión boliviana, cuando declaró, si hago un gol contra Brasil, es un homenaje a mi papá. Hay que ver cómo lo tiene en el clásico. Acordate que no está Morales y el Morales. peso va a caer Sí, sobre él. sí. Sobre él. Al no estar Robert Morales, el peso... Y Moreno va a ser Moreno. Él va a ser. El otro a ver cuántos goles hace o cuánto, si llega el gol Robert Morales. Y ahora, sin embargo, es... ¿Qué va a pasar con Moreno Martín en Cerro? Así mismo. Y que se olvide Cerro este año de gran parte de Robert Morales. Todo el año, en la realidad todo el año, porque Todo el el año. campeonato va a terminar más rápido Noviembre. en clausura y no Ya llega. en noviembre, ya. Todo el no peso llega. va a caer por encima de Alfio Oviedo, porque imagino que también Chiqui habrá conversado con Moreno Martín sobre la situación familiar que está pasando y no creo que le dé oportunidad de jugar, ¿verdad? No, y es lo que digo, el Claro. propio Moreno, el propio Arce va a interpretar Sí. que es una carga emocional muy fuerte para Moreno Martín en situación de la enfermedad de su padre, que está delicado, ponerlo en el campo. Lo que digo, no creo que Chiqui Arce lo vaya a poner, lo va a tener ahí, pero es comprensible. Sí. Es muy Salvo comprensible. que sea lo opuesto. Pero que- Cerro puede que tener sea dos el propio retas. jugador que le dice, le diga a Chiqui, no, yo quiero jugar. Por el honor de mi padre, por la Sí. situación, no quiere que juegue. Ocurrió con... Cerro va a hay jugar con un jugadores solo que- delantero entonces. Y la duda va a ser entre Sergio Díaz o Pirida Mota. Lenny, ocurre que si está Morales, y siempre hipotético caso, respetándolo a Moreno Martín y su papá, si no está, Cerro tiene dos restas. Sí. Uno física y la otra mental. Una que no va a estar físicamente en campo. Y el otro como está Moreno Martins. Y esto es una cuestión de mano a mano entre Chiqui y Arce y el propio jugador. Si Moreno te dice, mira, no sé cómo le va a llamar a Chiqui o Arce o profe, yo quiero estar al banco y si me necesita me ponga, porque va a jugar el partido hoy. Sí, hoy Sí. va a estar. Sí, sí. Y de Pero hecho... su mente está en, Sí. en otro lado. Y encima viene recién recuperado una lesión, porque él en el último partido aquí ante Resistencia no pudo estar No por pudo un estar. golpe en la zona del tendón de Aquiles. Hay que ver si responde hoy 100% a esa situación. Y cómo vuelve, porque mañana recién retorna. Y de hecho, de los que encajan en el funcionamiento, todavía le falta.
A Moreno Martín. Y Sí. eso es lo principal, que Moreno Más allá de Martín lo no es mental, Morales. más de lo... sí. No tuvo la influencia que hasta ahora está teniendo Robert Morales en el torneo. Desde ese lado, por más que juegue el boliviano, creo que Políticamente se va se a vio sentir. opacado por Morales. Mira esa que es la yo no realidad. comparto eso con ustedes. A mí Moreno Martín me gustó mucho desde la actitud y la gana que puso La en los actitud, partidos sí. que hubo. Sí, no. Le eso falta sí, el pero- gol, le falta el gol, ¿verdad? Pero pelea, lucha. Es por muy lo diferente menos- a Morales. Y se le nota el toque Sí, Morales hace de goles. calidad igualmente. otra Así como a categoría. Boselli se le notaba. No, Boselli tiene una forma de parar, recibir, tocar de primera. Esa que Vos le da sabés que yo tengo la Morales. sensación de que viene un gol de Moreno Martín, va a venir mucho más. Para la confianza. No sé, sí. Que se le va a abrir el arco. Sí, sí. sí, yo creo que eso va a pasar. Y bueno, en instante vamos a ir al porcentaje de las eliminatorias. No es expresión de deseo. Eso es otra cosa. Si vos crees que Perú le va a ganar a Paraguay, decilo, Víctor. No te... ¿Por qué, Víctor? No. Populismo no. Populismo, el que se quiera y que se abra. Paso puede también. No, vos tenés que opinar. Ah, ok. Uno puede decir paso, así es fácil. ¿Por qué Daniel Récord me va a decir Bueno, paso? no. Porque Paraguay Nada. ya está eliminado, es Sí, decir, claro. no, si vos me decís que jugaba Paraguay por alguna posibilidad, ni todavía, pues una presión de decir, acá Paraguay ya está eliminado. Entonces, la asunto es, ¿clasifica Perú o clasifica Colombia? Chile está rezagado. Sí. Así que en instante vamos a ir al porcentaje con el niño. Tengo que decirle niño, contigo Luis. En Asismed contamos con el servicio de chequeo post-COVID en nuestro centro médico La Costa Lynch, donde tendrás acceso a atención personalizada en una sola mañana y en un solo lugar. Agendate al 658-3000, seguinos en redes sociales como @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Para probar suerte, empezá con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Ingresá a Slots del Sol Online, registrate, jugá con tu bono de regalo y convertilo a dinero en efectivo. Slots del Sol Online, ingresá, registrate, empezá a jugar y ganá. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de ropa hasta tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 2 a 18 meses, encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de media cancha. Esta es tu oportunidad, se acabó la espera. Salen sí o sí el Dodge Charger, $10,000 y 100 premios en efectivo, 2.850 millones en premios, un Audi a 4.600 millones en el poderoso. Pedí CNT Chep por Emoy. Pusimos esta mañana pusimos esta mañana contra Paraguay, los peruanos, y hoy ahora el banderazo a favor de la selección, ¿verdad? Sí, el banderazo. Anoche estaban a full con el banderazo peruano y después también los cánticos frente al hotel de Paraguay. Sí, pusimos esta mañana. Y ahora está el qué, ¿verdad, niño? Le estoy escribiendo a Edgar Cantero. Este es el banderazo a favor. ¿Vos tenés? Sí. De Perú. Este creo que es el banderazo, el de la noche, yo la mañana. Continúa. Ese es lo peruano. Y el otro es el de Perón, ratito, niño. Este es el contra Paraguay. Este es en la esquina del hotel. Del hotel. Sí, debe estar temblando de miedo en la concentración de Paraguay con ese candido. Chico, tercer grado, No, la tonada con un todo. cumpleaños infantil era ese. Sí. Bueno. Proba École, el adhesivo perfecto para calzados deportivos, es muy fácil de usar y seca en un minuto. École Oikoite, pedirlo en la ferretería o supermercado más cercano o conseguirlo al por mayor en Proven S.A. llamando al 0983 45 91 39 o en la web proven.com.py. École. Personal aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas. Y si no sos cliente personal, ¿qué esperas para activar 150 megas por solo 100.000 guaraníes? Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país.
Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemaiflores.com. Regala amor, regala Ave May Flores. DLS Motors S.A. es una empresa del grupo De La Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía, con las SUV, GAC, tractores e implementos agrícolas. LS Tractor, generadores DLS Power. Contactanos al 671-447. Visitanos en Mariscal López, esquina Piquecer Fernando de la Mora, zona norte. DLS Motors S.A. Bueno, vamos a ir con el porcentaje. La verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Le va a costar un Perú a Paraguay. ¿De dónde viene Perú, verdad? ¿De dónde se dice cuesta un Perú? No, señor, no sé. No sabe. Cuando dice le va a costar un Perú, no sabe. Muy bien. Vamos con el porcentaje de Perú-Paraguay al final. Al final. El primero, Ecuador-Argentina. Vamos a ir comenzando así. Ecuador-Argentina. Para poner un tango. Porque al pego vamos a poner cuenta de no sé, menos cambalache, ¿verdad? Porque en la Bombonera se fue. Ah, no, en Guayaquil. En Guayaquil, perdón, pero contra Venezuela fue en la Bombonera. Bailar no, porque es difícil, movimiento aquí. ¿Bobito? No, cero. ¿Y qué es lo que vos bailas? No. Buenos Aires. No bailo, me gusta pero no bailo. No, muy difícil esto. El tango. ¿Qué diferencia hay entre tango y milonga? Nosotros creemos que todo es tango y puede ser milonga. ¿Vos no bailas rock, Víctor? No. ¿Vos no bailas cumbia? No baila cumbia. ¿Vos no bailas polka? Sí. No, en la época de la escuela, pero no baila polka. Como toda criatura, pero hasta ahí. Hasta ahí nomás. ¿Hay fotos de eso? Seguramente. Quiere decir que a Víctor no se le puede decir un chico que bien baila, ¿eh? Porque no baila, pues. Contigo, Luis. Guairá Pisos para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, la Camino Luque San Lorenzo. Ruta 2, Capetá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17 y medio, y Loma Petá, kilómetro 12 y medio en Ruta 9. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanzas 80 años. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas. Ingresa en las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 288-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. ¿Estamos? Ecuador-Argentina. Víctor Villalba. 40-60. Gana Argentina, Denis Caniza. 40-60. Gana Argentina, Niño Jorge. 40-60. Gana Argentina, Pancho. 50-50. Empate. Para el Niño gana Argentina, para Víctor gana Argentina, para Denis gana Argentina, para Pancho empate. ¿Qué viene después? Bolivia-Brasil. Se despide César Faría. Así mismo, La Paz. Cierra, César Faría, técnico de Bolivia. La Paraguay Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrado, servicios básicos en puerta y posición inmediata. Para más información, llámanos al 437.000 al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes La Paraguay Inmobiliaria S.A. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue, matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base.
El otoño llegó cargado de ofertas Electroban. Aprovecha los mejores productos de calidad para todos los gustos, a precios irrepetibles y accesibles para cualquier bolsillo. Podrás financiar tus compras en cuotas que se adapten a vos. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Porcentajes. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Le podemos llamar a Diego Cerrati, ya está en la página Instagram de la presentación de Vía Edgar Cantero, de Rodrigo Fernández Cedrés en Santos. Salvo que nos diga Diego Cerrati, falta firmar el contrato, ¿verdad? Claro. ¿Se entendió? Falta la inspección médica que ya se le hizo contigo, Luis. Carga Supra 95 aditiva del verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Subellala, así como la avenida Mariscal López también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapotones Baracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras de malezadoras, cortacepas y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Sí, entonces, ahora estamos con el siguiente partido, Bolivia jugando de local ante Brasil. Bolivia-Brasil. Pancho. 40-60. Brasil gana La Paz. Sí. Niño. 50-50. Empate. Víctor. 40-60. Brasil gana La Paz para Víctor. Denis. 40-60. Brasil gana La Paz. Mili Empeño, venta y arreglos Goya sobre plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias. Quemaduras leves y picaduras de insectos, Mentovic ungüento alivia y mejora. Es un producto de Laboratorios Indufar. A partir de ahora, encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Fue presentado en Santos, Rodrigo Fernández Cedrés. ¿Cómo te va, Diego Cerrati? Hola Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo a la audiencia y a toda la mesa. Bueno, gracias Diego. Nos envía Edgar Cantero en Instagram, Santos Fútbol Club, y están dos dirigentes. Está vos, no sé si son dirigentes, si es técnico, coordinador con Rodrigo Fernández. Contanos el presidente. No, por eso te estoy preguntando. Sí. Contanos toda la presentación, cómo fue Rodrigo Fernández Cedrés, si hubo prensa, no hubo prensa, Diego. Sí, la verdad. Muy contento porque Rodri ya también estaba buscando también esto y bueno, contento también por cómo se dio. Bueno, ahora ojalá que sea con éxito. El vínculo de Rodrigo Fernández Cedrés en el Santos, ¿por cuánto tiempo? El vínculo es por un año a préstamo con una opción a compra. El técnico Busto, que era del Barcelona, fue el que dijo que lo quiero a este jugador. ¿Cómo se dio? Sí, el técnico obviamente dio el ok, se estaba hablando ya hace un tiempo, y bueno, el técnico también dio el ok, y por suerte se dio todo. ¿Llegaste a hablar con Bustos, el técnico? No hablé yo. ¿No hablaste? No, digo, porque se pudieron haber encontrado, hablado, charlado. Sí, nos cruzamos con los asistentes en el predio de Santos, pero más que eso, así saludamos y nada. El apellido de Pilarense, el asistente. Asas. Rolando Asas, el ayudante de Bustos, paraguayo. Así mismo. ¿Y con él hablaste? No, con otros asistentes, los profes. ¿Y qué dice Rodrigo Fernández Cedrés? ¿Qué dijo? ¿Que le preguntaron? ¿Cómo está él? Está muy contento con este nuevo desafío, y bueno, ojalá que también aproveche y que le vaya bien acá, un mercado muy muy importante el brasileño. Él tenía otras ofertas, creo que apareció Peñarol también, ¿verdad? No, Peñarol no, pero sí hubo un sondeo del plano local, los equipos grandes
su momento de Paraguay, y después también una posibilidad de un equipo grande de Argentina, también hubo una posibilidad de la MLS, pero bueno, ahora se dio por suerte. ¿Por qué se dio Guaraní en este caso? Porque cuando le planteó Cerro dijo no y se quedó. ¿Qué pasó ahora? Y yo creo que también Guaraní quería que juega fuera del país. Eso ellos no habían pedido en su momento. Y bueno, ahora también le queda hasta diciembre contrato a Rodrigo. Rodrigo también extendió un año más de contrato. Si ahora no se hacía la operación, posiblemente él quedaba libre en junio. Así que también hay que valorar el esfuerzo que hace el jugador en hacer que esto participe también en el club. Bueno, Diego, seguiremos charlando, que sea lo mejor para Rodrigo Fernández en el fútbol brasileño. Gracias, muy amable, Diego. Gracias, Arturo, un saludo a todos, un abrazo grande. Gracias, igual. Diego Cerrati, representante de Rodrigo Fernández Cedrés. En Bristol aprovecha una cuota de regalo en televisores y celulares en todas las marcas y modelos por tiempo limitado. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000 en redes sociales o ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Hoy es el día Itaú y el día Itaú llegó a Punto Farma hoy, todos los martes. Pagando con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestros 424 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Vive tu experiencia educativa en La Paz, en las facultades Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología, Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. La Paz, vive tu carrera. Acero y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Gánale al dolor con Etidol. Estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, gánale al dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comecipar, con tus créditos nuevos participás de sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información ingresa a comecipar.coop.py. Comecipar, 50 años liderando e innovando. Llegó a Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, Recuperar la Z Hombre. De venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Pero Olimpia, están disgustados los hinchas del Olimpia por el precio. Y dijo, no para defender a Marte contra el Minero. ¿Cuánto costaba la entrada? 400.000 preferencias, 300.000 plateas, 120.000 graderías aquel día de final. La pandemia para aquí cambió la situación económica del mundo. Con yo no todo digo respeto a Olimpia y de todo el equipo, pero hay situaciones que me parece que uno tiene que ir mirando. Sí, estoy de acuerdo con vos. Lo que digo hay es que no son lo mismo. Cuando dice Marte no necesitamos, y yo dije, esta es una situación para que se asocien, porque el 50% no pagan. ¿Verdad? Totalmente. Cuando dice la campaña de las butacas, que tienen toda la copa por los $250.000, es porque no se asocian. No estoy defendiendo al Olimpia. Yo sé que los precios son altos. Totalmente de acuerdo con el niño después de la pandemia. Hoy a la mayoría del pueblo le cuesta llegar a fin de mes, ama los colores de su club, pero pagar esto en cuanto a copa y más cuando va a tener un partido contra Colón, otro contra Peñarol, me parece que se tiene que ver. Todos los precios, las entradas, va a decidir el hincha de Olimpia. Puede ir ahora clásico y puede no ir contra contra Peñarol y puede no ir contra Colón. Es un riesgo el que corre Olimpia. Hay que ver la reacción posterior. No son normales. Ahí estaba sentado Calici, ¿cómo es? No era Calici Moneto, Trovato, ahí estaba. Cuando dijo Olimpia se iba, ¿cómo se fundía? Si Olimpia no llegaba a la Copa Libertadores a la final. Iba a la quiebra, dijo. Iba a la quiebra. No, es más que la quiebra, se fundía, digo. Hay que ver cómo responde Olimpia. Y esta va a ser ahora como dice el niño, hay que ver después de la pandemia cómo quedó, por el tema de que, porque pesa la pandemia, ¿cuántos fueron los precios de la entrada
de Olimpia la Copa. ¿Del 2013? No, ahora, niños. Y hace 50.000 graderías, Ahora ya 50. ahí por lo menos el doble de... El doble, es 100. momento, sí. Después. Y después, si mal no recuerdo, 200.000 llegó a ser preferencia VIP, que ahora es 300, sube 100.000. Sí. De lo que veo, rápidamente, mi testeo es el siguiente. Siempre que subimos una imagen o una declaración de un directivo, en el tweet, el testeo del hincha que nos sigue en el Facebook, mejor dicho, en el Twitter. Y hay un 80% quejándose los no le gusta, como hay otro que apoyan a Olimpia. Pero esto no. Pero con tu apoyo tenés que llegar a fin de mes, tenés que dar de comer a tus 2 hijos y tenés miles de cosas. O sea, con todo respeto, me parece que a veces también los clubes tienen que, por lo menos el sector de graderías, bajar un poquitito unos cambios. Graderías es el sector popular. El sector popular, es verdad. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Con su efecto calor, seguinos en redes. Control, Feel My Feel. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabiliza, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika, Paraguay, Inatec. Sí, yo pienso igual que Víctor, ya volvemos. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Cepillala 1751 Cásico Villeco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Con tus tarjetas de crédito de Visión Banco tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viajes del país. Para que puedas disfrutar de tu próxima aventura sin preocupaciones, solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Más digitales, más humanos. ¿Qué partido tenemos, niño? Vamos con el partido Chile-Uruguay. En Santiago de Chile. Lenny Caniza. 50-50. Empata Chile con Uruguay. Vos, Víctor. 50-50. Empata Chile con Uruguay. Vos, Pancho. 40-60 gana Uruguay. Uruguay. Y vos, niño. 60-40. ¿Gana? Chile. Chile. En Visión Banco solicita un préstamo vehicular, pagás tu primera cuota a los 90 días y tenés hasta 60 meses de financiación en todas las concesionarias del país. Llámanos al 414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le das más sabor. ¿Qué partido tenemos, niño? Venezuela-Colombia. Pancho. 40-60. Colombia le gana, niño. 40-60. Gana Colombia. Víctor. 50-50. Empate. ¿Cómo? 50-50. No, parece que no entendí. Venezuela en Puerto Ordaz ante Colombia. Sí, 50-50. Peckerman ante su ex selección. A Colombia no le va a ganar a Venezuela. No. Es más. ¿Qué? Es más. ¿Qué pasa, Denis? 60-40. Gana Venezuela. Usted, quiero decir, no se ofendan. Hablan en serio. Sin la presión, así como dijeron que Paraguay ganó sin presión, Venezuela también va a ser así. Tranquilo. A Colombia. A Colombia. Quiere decir que para vos Perú clasifica al Mundial Independiente, porque según Denis Caniza, Perú puede perder. ¿Qué diste Chile o Uruguay? Empate. No, entonces clasifica a Perú. Le va a costar Es decir, aún perdiendo Perú con Paraguay, aún no ganando, igual para Denis Caniza igual clasifica. ¿Por qué no le llamamos ya al presidente de la Federación Peruana? Y le vamos a decir lo que dice Denis Caniza al récord, man. O sea, el alegrón que va a tener. Vamos a mitad ya una apoyada, Denis. ¿Una apoyada? Te invitamos una apoyada, Denis.
¿Viste? ¿Vos sos peruano? Sí, señorito Denis. Del Parque Kennedy. Ven aquí a la apoyada. Vos sos peruano. Aquí en... Eso tienen que saber. Perú es un país muy rico en joyas. Sí. En piedras. Y ellos se asombraban, los colonizadores, cómo había esa riqueza en Perú. Entonces decían, ¿cuánto cuesta? Esto vale un Perú. Para graficar la comparación con lo que tiene Perú de riqueza y otra cosa. Entonces esa es una palabra que decían los colonizadores españoles, que decían Perú, esto cuesta un Perú, por esto, por el territorio peruano o por la riqueza. Y cuando vos decís un Perú, cuesta un Perú ganarle, es porque es muy grande. ¿Entendió? Ahora sí. La riqueza peruana cuesta un Perú, demasiado costoso, demasiado el valor de la joya, de lo que tenía, del oro, de todo, la plata, vale un Perú. Vale un Perú. Por ejemplo, ¿por qué se dice aceto agosto? Ahí, buena pregunta, señor. No, vos no sabés, niño. Pongo un ejemplo. Vale un Perú cuando logra algo importante, por todo lo que significa en esto. Vale un Perú. ¿Qué es lo que le editamos? La entrada. Están con todos los oyentes del nuevo WhatsApp, señor. 71108010. Es verdad, niño, ya nos cuesta comprar una gradería, dice. Nos cuesta un Perú, niño, comprar la entrada. Ahora hizo en Perú también. Sí. Ahí viene. A full con todo. Al 0971108010. ¿Qué partido tenemos? Perú, Paraguay. A continuación. Yo conozco el paraguayo como... ¿Sabes una cerveza, mozo? Segunda, tercera, cuarta, quinta, la puta. No tengo un mango, ¿cierto? ¿Qué pidamos cenar? Y vamos a pedirle una tira, una cosa, güey, y no tienen un mango. ¿Y después? Decime dónde dije un disparate. Se reúnen los perros y uno le dice al otro, no tengo un mango, ¿cierto? ¿Qué querés chupar? Una cerveza. ¿Sabes una de esas maneras que Ceso Wessel, no tengo un mango y piden 6 cervezas. De 7 entrada. de enchalo ya. Y después no tengo un mango. Tráenle pues un poquito, vamos a picar un poco. Contigo, Luis. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. En la ciudad de Santa Rita tenemos un nuevo espacio para vos y tu familia, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles, con servicios básicos disponibles. Contacta con nosotros al 443 o seguinos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá toda nuestra variedad de colchones y sommier en tu Restor Super Espuma más cercano. Seguinos en redes o escribinos al 0974-2020-25. Con Super Espuma viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabes dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo, el machetazo ahora es El Ahorrazo. ¿Qué partido, niño? Perú, Paraguay. Bueno, pero para Denis Caniza pues clasifica Perú igual, al repechaje, no al mundial. Pero vamos entonces, Pancho, Perú, Paraguay. 50-50. Le vamos a amargar a Perú. Esa es una presión de deseo. No, tiene con qué Paraguay para empatarle. Una presión de deseo. No sé si le va a aguantar. ¿Por qué doy empate? ¿Puedo argumentar? Sí, ya estamos argumentando. Me gustó mucho lo que mostró Paraguay, pero es diferente. Se está jugando la vida Perú, el rival es diferente, tiene resto Todos físico. se jugaron la vida, Ecuador también. El partido anterior Ecuador se jugó la vida también. Le favoreció que haya ganado Uruguay. Pero con la localía a su favor, Perú va a arrancar ganando Paraguay y va a terminar empatándolo Perú. No le va a alcanzar, creo. Para vos gana Colombia entonces. ¿Vos dijiste que gana Colombia? Sí. Correcto. Para Pancho clasifica el repechaje Colombia. Lo que empata. Víctor. 60-40. Perú. Sí.
Perú. 60-40 Perú. Víctor Villar le dice que Perú le gana a Paraguay. ¿Por qué? Yo creo que Perú al jugarse la vida hoy no va a salir a regalar absolutamente nada y me parece que si hacemos la comparación Perú es un poco más que Paraguay. De hecho la tabla eso lo demuestra. Ecuador también era más que Paraguay. Sí, pero Ecuador yo lo vi diferente porque ese tema de jugar sin presión con la localía aquí, nuevos jugadores, me parece que le dio otro aire a Paraguay. Y aparte Ecuador tenía una segunda oportunidad, porque tenía un partido más y aparte dependía de otros resultados. Hoy Perú se juega al todo por el todo, creo que no hay mañana para ellos si es que hoy no llegan a ganar. Lenny Caniza, el récord, mano. 50-50. Empate. Pero igual clasifica Perú. Claro. Claro, porque a 22 y el empate de Colombia. ¿O gana Chile? Gana empate. Empate también. Empate, o sea, todo y gana Venezuela. ¿Y vos, niño? ¿Y después? Vamos a esperar hasta mañana. Contigo, Luis. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Desde ahora Upisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacodril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Upisa, el momento especial en tu día. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar embarazados es una fuerte y es Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. ¿Sabías que con Bancop y la FD podés acceder a un préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Bueno, tengo mi porcentaje. El niño. 60-40 con polémica. Espera. Para Víctor Villalba y para Jorge Sosa gana Perú. Sí, pero va a ser un 60-40 con polémica. Un fallo arbitral, arco sur del monitor nuestro. No sé si es un penal extraño a Perú. Un regalito. O un gol allí con dudas. Pero algo va a pasar. Pero a favor de Perú. Yo le veo a los jugadores paraguayos protestando. Va a ser un partidazo. Pero con una manito gana Perú. Por lo que pasó anteriormente así contra Uruguay. ¿A vos te representa, Viola? Algo extraño va a pasar aquí. ¿Qué es lo que le mira, Víctor? Va a haber expulsiones. Sí, va a haber, aparte en partido caliente. Expulsiones, empujones, técnico caliente. Está metido. Le veo a Barro Esqueloto ahí quejándose con el cuarto árbitro. Richard Ortiz, ¿está metido? No veo la cara. Le veo de espalda. Anthony protestando algo. Le empujan a Cuba chiquitito, 1.50 casi cosa, con respecto creo que tiene un poco más, 1.60, pero veo que le empujan ahí. Tole. Sí, un morochón de, no sé si es lateral o quién mete uno. Y bueno, entonces, algo va a pasar. Para la mesa, ¿quién clasifica? Para vos, ¿quién clasifica? Colombia, pero... Mi deseo. Sí. No, según lo que vos 50, hiciste... pero de lo que veo es 60-40 polémico, algo va a pasar. Está bien, pero para vos, ¿quién clasifica? Perú. ¿Para Víctor? Perú. Al repechaje. Al repechaje, sí. ¿Cuándo juega y con quién? En el mes de junio y las opciones son Australia o Emiratos Árabes Unidos. No es el 13 de junio. Y sí, en el mes de... Sí, la fecha. La fecha no, el 13 entonces. El 13, porque no, a buscar nomás. El 7 juegan el repechaje los de Asia, bueno, que hoy Australia se confirmó Emiratos Árabes Unidos ante Australia. De esa... Dirige Arroa Arena, exactamente, Emiratos Árabes Unidos. Le ganó a Corea del Sur 1-0. Australia pero juega Corea del Sur tarde... ya está en el Mundial. Sí. Australia juega esta tarde, pero ya tiene el cupo para asegurado. Jorge Sosa, Perú al Mundial. Perú al repechaje. Esa es mi visión porcentual. Mi deseo, 50-50. Me le quiero tapar la boca a Percy Olivar y alguno más. Pero para vos, no ganaban fácil. Para vos, Perú. Esa es mi visión
Pero para vos Perú. Para Víctor clasifica. Perú. Para Denis. Repechaje Perú. Repechaje, tenés razón, no clasifica. Perú. ¿Y para vos? Colombia, repechaje. Pancho, Colombia. Y el resto de la mesa de los compañeros, Perú. ¿Y va a jugar con quién juega Perú el repechaje si es así? Contra Emiratos Árabes Unidos o Australia, que tienen que jugar a partido El técnico de único. Emiratos Árabes Arroba Barrena. Arroba Barrena. Sí. ¿Y el otro? ¿Contra quién? Australia es la otra posibilidad. ¿Y quién es el técnico? Tim Cahill ahí. En Australia está... Ya cuerpo técnico. Australia, Graham Arnold, dice. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Vamos a cantar el himno nacional. Pachaquerí. ¿Cómo? ¿Qué dice? Vamos a cantar el himno nacional. Pachaquerí. Este es la reina alegre. Sí. Y bueno, se equivocó, no más amigo. La Agrícola Sales Seguros Generales. Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol. En EMS Inmobiliaria puede ser propietario de un lote mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes, @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichugón Ram 2022, 5K Granja Avícola La Blanca S.A. por sus 55 años estará llevando a cabo la corrida Pichugón Ram 2022 el domingo 3 de abril desde las 7 horas en el Parque Guazú Metropolitano. El evento cuenta con la dirección técnica de Paraguay Maratón Club. Inscripciones abiertas en www.pmcpy.org. Pichugón Ram 2022. Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Sevilla, Casi, Herreitos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá. Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-737-8. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco Pirega. Siguiendo tus pasos en la caja, no te pierdas esta super promo, exoneración de matrícula a todos los hijos, nietos y sobrinos de los afiliados de los meses de marzo y abril. Y atención a los afiliados proponentes, se sortearán 2 termos por cada sorteo. Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay, líder en jubilación voluntaria. Y en Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso y en Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Atención, mañana y el jueves llegan los descuentos reales a Farmacias Catedral. Hasta el 50% en cuidado de la salud, cuidado personal, perfumería, fragancias, vitaminas, suplementos y mucho más. Con todos los medios de pago y en todas nuestras sucursales. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, apostas sin riesgo. Feria mensual de Tupí es única. Hasta el jueves vas a encontrar descuentos y precios que solo en Tupí puedes conseguir. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Y no te olvides que contamos con envío en todo el país. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y andad tranquilo. Y el tema de Paraguay nunca ganó en Lima, en la eliminatoria. No, empates. 5 victorias y 2 empates. Una que pudo hacer victoria cuando el árbitro le cobraba una mano a Chucarro. Sí. ¿El brasileño es? El árbitro. Simón, Carlos. Sí, Carlos, hablamos con él en el aeropuerto y nos dijo, visto mano. Terminó no hubo ninguna pregunta más. Cuando le dijimos por qué anuló el gol, nos dijo el árbitro brasileño, visto mano. Y terminó todo. Se equivocó, no fue mano. Pero su franqueza, sanción, visto una mano y sanciones. De hecho no había VAR, ¿verdad? No había, pero Paraguay nunca ganó en Lima. Perdón, nunca ganó en Perú una eliminatoria.
no ganó en Perú. Tiene 5 derrotas y 2 empates. Quiere decir que hoy para vos, empate. Empate. Para vos pierde, para vos pierde, para vos. Empate. No va a ganar tampoco para ustedes. Según ustedes, Paraguay seguirá sin ganar en el Lima, Perú. Sí. Así es. ¿Verdad? Está complicado. Sí. El gol empate. ¿Y los paraguayos qué quieren que clasifique? ¿Colombia o Perú? Vamos a hacer la encuesta. Sí, 618-4700 y el 0971-1080-10. Antes, señor, como Pancho nos acercaba al equipo, ¿es Óscar o es Ángel Romero? Ángel. Ángel Romero, Ángel como y volante. Sebastián. Y Sebastián Ferreira. Allí, para volver al equipo, Para pasar en limpio, porque me preguntaron si era Óscar. Entonces, ¿cómo va a formar Paraguay? Paraguay forma con Anthony Silva en el arco, Robert Rojas, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Junior Alonso. ¿Allí dónde lo ubicamos, Ángel? Como reemplazante por izquierda. Entonces, Andrés Cubas, Richard Ortiz, Richard Sánchez, Ángel Romero por izquierda. Sí. Julio Enciso, Sebastián Ferreira. ¿Está bien? 4-4-1-1. Así el equipo. La delantera de Libertad, ¿no? Enciso Ferreira. ¿Y los delanteros de Libertad son? Y Ángel ya Romero. jugaron juntos. Y sí, claro que jugaron juntos. Por eso digo, la delantera de Libertad. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguay es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo. Aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Hola. Colombia gana 1-0, el primero que llega a 20. Sí. Colombia, la afición deportiva quiere que Colombia. De una veo. De una. O porque ven esa música barranquillera, Netflix. Yo creo que por ahí va. La reina del flow. Colombia gana 1-0, che, pero a lo mejor se mercan los sentimientos. Quieren los colombianos. ¿Qué número, niño? 618-4700. Muchas gracias, hijo. Mi Dios me lo bendiga, la re buena. Hola. Hola, Colombia. Colombia. ¿Qué? Hola. Café. Sí. Colombia, café. ¿Puedo acercar al señor mientras? Sí. ¿Va a traer? ¿Qué va a traer? Las empanaditas. Va a traer la empanadita, niño, que es su cumpleaños. Antes ese Reinaldo es tema mexicano, no es colombiano. La acaba de decir Gustavito a Denny Caniza. Pone algo en la Sonora Dinamita, comandante. Ahí está. Ganar al dolor con Etirol. Estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar. Apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etirol 400. Ganar al dolor y seguir haciendo todo lo que querés. Etirol 400. El ibuprofeno de los paraguayos. Universidad La Paz, 15 años formando profesionales les espera para vivir una experiencia única con tour guiado, test universitario y todo lo que necesitas para decidir. Visítanos en Juan Martinich, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 5,5, Ciudad del Este. Para más información, ingresa a universidadlapaz.edu.py. Somos La Paz, vive tu carrera. Azor y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. En Comecipar, con tus créditos nuevos, participa en sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información ingresa a comecipar.com.py. Comecipar, 50 años liderando e innovando. Llegó a Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Hola. Bueno, ¿y cuánto queda? Vamos a ir con Luis y después vamos cerrando de a poco con Malte, el gerente del Olimpia. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control Feel Mike Feel.
¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Sika soluciona tus problemas. Sika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebellala 1751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Riffle es la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original del acero 1045 Titanium. Puedes andar seguro y sin sorpresas en la ruta con Riffle acero 1045 hace más de 15.000 kilómetros. Con Visión Banco, solicita un préstamo vehicular, pagás tu primera cuota a los 90 días y tenés hasta 60 meses de financiación. En todas las concesionarias del país, llámanos al 414-3050, Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. En la ciudad de Santa Rita tenemos un nuevo espacio para vos y tu familia, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles. Con servicios básicos disponibles, contacta con nosotros al 443-600 o seguinos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, inversión más segura en la vida. En Super Espuma, sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá nuestra variedad de colchones y somier en tu resort Super Espuma más cercano. Seguinos en redes sociales o escribinos al WhatsApp 0974-2020-25 con Super Espuma. Viví más despierto. Saludos, Roque Cubilla, que insiste, Roque Cubilla. Saludos, Roque. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo, el machetazo ahora es El Ahorrazo. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Con Upisa, disfruta las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacodril y pulpa negra. Adquirilos en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda la vida con vos. Pancho dice que la IFAB de la regla de fútbol. Sí, desde dice, junio, ¿cuánto? Así es, la International Board anuncia cambios en las reglas del fútbol para la temporada 2022-2023. Los 5 cambios quedarán fijos. Ya depende después de cada asociación si lo aplica en sus torneos respectivos, obviamente esto, pero ya a nivel FIFA regla pasa a ser, en este caso, los 5 cambios de manera fija. Seguimos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Chartbeef, carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar un brazado suena fuerte y es Chartbeef. Pasa por uno de los 18 salones de venta en todo el país de la cooperativa Chartizar. Chartbeef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. ¿Sabías que con Bancop y la FD podés acceder a un préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones de guaraníes y una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Bueno, y tenemos a... ¿Por qué ahora Malte? Malte Melgarejo, el tema de las entradas. Lo que dice el niño, que hay un reclamo a populares, a tribunas generales. Sí, la zona de graderías. No la otra. El reclamo viene a tribunas, 100.000 ton. Así mismo. Tienen que pagar. Los socios, 50%. 50% de Esto explica Malte Melgarejo, gerente de Olimpia. Muchas gracias, hijo. Dios me lo bendiga, la re buena. ¿Cómo te va, Malte? Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, saludos a la mesa, a la audiencia.
audiencia. Con el gerente del Olimpia, te habla con mucha franqueza, Malte, con mucha franqueza. Creo que ¿Qué pasó eso? son los precios para los socios 50% de descuento. No socios, ¿hay antecedentes de estos precios jugando Olimpia en Copa Malte? Sí. Bueno, cercano creo que no tanto, ¿verdad? Pero en el 2013 sí triplicábamos esos precios. ¿Eh? 2013. Es el momento de apoyar a Arturo. Necesitamos el apoyo de la gente, llenando ese estadio. Es una ayuda inmensa, no solamente con su aliento, sino financieramente también. Es inconsciente la presidencia del Olimpia, vos, los directivos, que el público de Olimpia va a responder y que con esto también se llama a asociarse, porque hay un 50% en todos los sectores, Malte. Es así. La verdad, la realidad es que nosotros le vamos a dar el 100% de prioridad a los socios, ¿verdad? Los socios tienen un 50% de descuento en todos los sectores. Otro tema también es que los butaquistas que tengan o que compren durante esta semana sus butacas para todo el año van a acceder a un precio promocional por butaca y entran sin costo a los partidos de Libertadores, como ya veníamos haciendo en las fases previas, ¿verdad? O sea que siendo socios, siendo butaquistas, la realidad es que la ventaja es enorme. Y le invitamos a todos. Nosotros vamos a tener hoy horario extendido hasta las 20, por ejemplo, y durante toda la semana para atender a todos los olimpistas que quieran venir a ponerse al día, a ayudarle a su club, y de paso poder acceder anticipadamente en el periodo de exclusividad a las entradas a 50%, ¿verdad? Como se hace el día. Aclaranos algo, Malte, más para nosotros y para los socios. Vos hiciste Sí. ¿a quién en las butacas? Hablamos de para uno, ¿verdad? ¿En cuál de sectores? En preferencia central y en bicampeones del mundo tenemos habilitada butacas a la venta, ¿verdad? La gente está muy acostumbrada, ¿verdad? Hay todavía butacas disponibles, hay muchísima gente que ya tuvo los años anteriores y ahora estamos lanzando una promoción durante esta semana para los socios, porque tiene que ser socio al día, obviamente, para adquirir tu butaca que quieran adquirir. Y entran sin ningún tipo sin costo a los 3 partidos de la fase de grupo y a todo lo que pueda venir en el caso que sigamos avanzando, ¿eh? Claro, a todo lo que va a venir y en cancha de Olimpia. ¿Y cuánto cuestan las butacas en preferencia? Y ponerle que nosotros tenemos un promedio de $450 año, ¿verdad? $450 año es más o menos un promedio, dependiendo del sector, puede variar más o menos $10-20, algo así, por todo el año, y te da acceso, es desde el momento que compras, eso también hay que aclarar, desde el momento que compras la validez de la butaca, o sea que si compras ahora te sirve hasta fines de marzo del 2023, acceso gratuito asegurado con tu nombre fijo en el estadio de para uno y también sin costo a los partidos de Copa. Déjame corregirte, Malte, te lo digo con mucho respeto, no es gratuito porque Sí. paga para tener los beneficios que tiene. No, pero paga para tener en para uno. Es gratuito en Copa Internacional en el Defensor del Chaco. Bueno, una compensación. Porque normalmente las butacas, o sea, en años anteriores los butaquistas no tenían el beneficio de entrar sin abonar entrada en Copa Libertadores. Entonces se hacía parte. Está bien hecha la aclaración. Malte y Platea VIP. Perdón, ¿me puede repetir? Platea VIP de para uno. ¿Cuánto cuesta y los beneficios que tiene el que compra Platea VIP en para uno? ¿Cuántos lugares quedan? Platea VIP, campeones del mundo, y quedarán algo así como 500 butacas disponibles. Ahí hay 1.300 butacas disponibles. 1.300. Bueno, reiteramos los beneficios para los que se asocian y para los que adquieren las butacas, Malte. 50%, lo importante aclarar, Arturo, y aprovecho ahora, nosotros en breve vamos a salir con la comunicación oficial de la venta de entradas. El socio tiene que estar al día el mes de abril para acceder a los descuentos. El partido es
el partido es en abril, independientemente de que nosotros arranquemos con la venta ahora en marzo, son los últimos días, y el partido en abril, entonces el socio tiene que estar al día abril. Estando al día abril, accede al 50% de descuento en todos los sectores habilitados para la parcialidad Olimpia, y los butaquistas ingresan sin costo, si es que están obviamente con su butaca adquirida año 2022. Bueno, ¿cuántos socios tiene Olimpia hoy? Preguntándote, Malte. Estamos un poquito arriba de 8.000 socios, Arturo. Eso representa más o menos 12.000, ¿verdad? Porque le tenés que sumar los vitalicios y le tenés que sumar los adherentes de los familiares y los socios infantiles y demás, ¿verdad? Pero 8.000 titulares al día, un poquitito arriba. ¿Cuánto, con relación a esto, cuánta capacidad del estadio habilitada para el partido del 5? Y nosotros vamos a habilitar 35.000 y pico, la full capacidad del Defensores. Preferencia de visitante 210.000. ¿Cuántos lugares van en preferencia para Cerro? Y ahí hay un poquito más de 1.700 lugares, ¿verdad? Para ser preciso te voy a decir 1.723 lugares. 1.723 lugares para Cerro. Y la dirigencia parte en palco, ¿verdad? Yo creo que gran parte de la dirigencia y el presidente, yo creo que van a estar en preferencia como siempre. Y sí, también están los palcos habilitados para los directivos que quieran estar en los palcos. Bueno, el tema de la en cancha Cerro, esto es un acuerdo anoche. Cerro, ¿cuánto va a disponer Olimpia en la platea Petengil para la vuelta? Según tengo entendido, son un poquitito menos de lo que le damos nosotros, 1.650 la capacidad full de Petengil, es el número, pero todavía estamos hablando para cerrar el acuerdo de reciprocidad. Yo tengo que conocer con la gente de Cerro de esta mañana y estamos buscando los detalles, ¿verdad? Pero nosotros le damos la capacidad total de preferencia y ellos nos dan la capacidad total de ambas bandejas de Petengil. Cuando hablamos de 210.000 guaraníes para los hinchas de Cerro, o la gente de Cerro, si querés cambiar el término, ¿es el mismo precio que Cerro va a tener para el partido de vuelta? ¿En eso se llegó a un acuerdo? Arturo, ahí hay un tema de reglamentación. O sea que va a depender de los precios que fije Cerro en todos los sectores, porque la reglamentación de Conmebol se limita a hacer un promedio entre el sector más caro y el sector más barato de la parcialidad local. Entonces, independientemente de que nosotros cobremos esto, dependerá de cómo ellos fijen sus precios para saber qué costo van a poner a la entrada de Sector Olimpia. ¿Qué más quisieras agregar con relación a la venta? Va todo muy rápido. El próximo martes el partido en el Defensores, por eso pregunto, Malte. Y básicamente, o lo único que quiero decir en nombre de Olimpia y demás, es que necesitamos que todo el público olimpista esté ahí, necesitamos llenar el estadio por ambas cosas, ¿verdad? Como decía hace rato, necesitamos el aliento de la gente en los tres partidos, pero también necesitamos el apoyo económico, porque la verdad que va a ser un oxígeno financiero muy importante para seguir llevando adelante este tema, que la verdad que está bastante complicado, pero lo estamos llevando bastante bien con el presidente a la cabeza. Así que pedirle a la gente que nos acompañe, que nos apoye, que haga un esfuerzo, que se asocie para poder acceder al descuento y llenar el Defensores en los tres partidos. Recordemos que son tres partidos realmente muy interesantes. Después de Cerro está Peñarol y Colón. La verdad que yo creo que va a ser de altísimo calibre también. Y lo importante es, nosotros vamos a habilitar desde hoy la venta para los tres partidos, Arturo. ¿Con los mismos precios, Malte? Todos los mismos precios, sí. Los tres partidos, mismos precios, y ya pueden comprar los tres de una vez. Si están al día, ya puedes comprar los tres a la vez con los descuentos correspondientes. ¿A los tres partidos mismo precio? Sí, señor, tres partidos mismo precio. Y dijiste, Malte, anteriormente, butaquita, dijiste, los que vayan a adquirir la butaca ahora, platea del Olimpia, platea ahí enfrente, la preferencia, perdón, van a tener acceso sin pagar en todo lo que venga del Olimpia en Copa. Así es, en preferencia central o VIP albirroja, sí, sectores preferenciales. Sí, ¿y cuánto vos crees que se podrían recaudar este partido que viene, pensás?
no me quiero aventurar todavía, Arturo. Bueno, Malte, gracias por atendernos. Seguramente también otros medios buscarán tu opinión, más que tu opinión, toda la información, y queremos ser respetuosos del momento. ¿Qué más quisieras agregar, Malte, con relación al partido del próximo martes y lo que viene ante Peñarol y Colón por la Copa? Una vez más decirle a los socios que de esta tarde se pueden acercar toda la semana con horarios extendidos en el departamento de socios para poder atenderles, para ponerse al día y comprar su entrada ahí al lado. Ya está la gente de Tiquetea preparada también en el club, así que les esperamos a todos. Hay que llenar el defensor del Chaco en la semana que viene para enfrentar a Cerro Porteño y después lo mismo para los partidos que se vienen. Gracias, Malte, muy amable. Abrazo, Arturo. Igual, Malte Melgarejo, gerente del Olimpia. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 33 grados. Los panificados, desde la galleta, uno de los productos más consumidos, hasta todo tipo de coquitos, subieron al menos 2.000 guaraníes más el kilo. Desde el Centro de Propietarios de Panaderías aseguran que los precios de la materia prima están insostenibles. Gabino Dagogliano, representante del gremio, comentó a Radio Monumental que la harina llega a 200.000 guaraníes la bolsa de 50 kilos, que son 4.000 guaraníes el kilo, y la grasa está a 160.000 guaraníes de 10 kilos. El Sindicato Nacional de Médicos convocó a una movilización en la mañana de este martes frente al Ministerio de Salud Pública y espera que a nivel nacional se vayan adhiriendo más profesionales. La secretaria general del gremio, la doctora Rosana González, explicó a Radio Monumental que exigen el cumplimiento del acuerdo sobre la compensación del 30% del salario que se debía aplicar en enero y se prorrogó hasta este marzo. Representantes del gremio y la cartera sanitaria mantuvieron una reunión la semana pasada y en el encuentro se comunicó que Salud Pública no contaba con el dinero y que debía ser desembolsado por el Ministerio de Hacienda. Un crudo informe detalla los abusos a los presos políticos en Cuba, torturas y privaciones del sueño, agua, alimentos y atención médica. Según las investigaciones, hay 1.167 privados de libertad por ser opositores a la dictadura castrista de Díaz-Canel. El informe indica que hay decenas de presos con doble nacionalidad, pero que, salvo Estados Unidos, el resto de los países